Antonio, ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Buenísima pregunta, Iván. Mira, mi madre tiene una frase que me gusta mucho, ¿vale? Que además creo que me define y tal. Y cuando le preguntan, ¿tiene usted hijos? Dice, sí, 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 tengo cuatro, tal. Pero la gente indaga más. ¿Y qué tal le va a sus hijos en la vida? Y mi madre dice esta frase que a mí tanto me duele, ¿no? Bueno, tengo cuatro hijos, tres trabajan y uno es conferenciante. Y esto es, me produce, mamá, tenemos que hablar. Y me dice, ¿pero hablar de qué? Y digo, hijo, es que está un poco dolida porque me haya pasado al reverso tenebroso de los recursos humanos. Soy ingeniero yo y luego hice un doctorado en tema de emprendedores y me dedico un poco a intentar transformar personas. Y de alguna manera con un fondo de positividad. Creo que los humanos necesitamos cambiar de todo el tiempo, todo el rato. Y para eso necesito un poco ponerle foco a esto. Y me dedico a esto, a transformar. Le pongo un guión, transformación de profesionales. Ese es un poco lo que más me gusta decir. Y lo sirvo en cuatro, vamos, básicamente en cuatro formas de envase. La primera son conferencias, es la prueba más corta, me encanta. Conferencias de una hora, tal, me encanta. Voy a decirlo abiertamente, es una prueba corta, luego la gente te aplaude, que sea por educación, te aplauden. Luego hago mucha clase de escuela de negocio, aquí y en el extranjero. Vale. Luego hago cursos de un día a dos, que cada vez menos, porque el COVID nos ha dejado, atención, un recorte profundo del tiempo de formación que la gente te atiende. Mm, Y luego hago, voy a decir, un tema de consultoría, ¿vale? ok. A mí el tema del coaching, esta palabra y tantas palabras no me acaba de dar. Entonces, a mí me gusta un poco acompañamiento. Y si voy a poner una palabra en inglés, me gustaría que fuera shadowing. Yo me Vale, pongo a tu sombra y muy un bien. poco te aporto. Y el principio activo de todas estas formas, dijéramos, de apoyo, son siempre la capacidad de influencia. Si me dijera, Antonio, ¿tú a qué te dedicas en la vida? A intentar cambiar sin manipular el comportamiento de los demás. Lo sirvo en ventas, cómo cambiar el comportamiento del posible cliente, lo sirvo en equipos, temas de liderazgo, Vale. pero siempre hay detrás un poco el tema del CI, la capacidad de influencia, cómo cambiar un poco el comportamiento de los demás, que además necesitamos hacerlo y también dejar que nos abren el nuestro, por supuesto, abierto absolutamente. Entonces, esa sería... Y luego una cosa que no hace casi nadie, un poco, un pequeño gag, que es compongo conferencias para otros. Hostia, Esto es una cosa curiosa. Que, como si fuese una sinfonía, ¿no? efectivamente, yo te escribo la canción y luego si quieres, me pagas o no en función de la cantidad de veces que la cantas o te la compras. Entonces, de alguna manera, mucha gente dice, Antonio, me falta un poco de contenido tal, o tengo una experiencia muy potente Y quiero y estructurarla, me quiero ¿no? reestructurar. Por favor, hazme un modelo del tuyo ADN, que se llama. Anécdota, ¿vale? Dinámica y nota Mm, técnica, que son las tres partes que yo le pongo un poco a los conceptos que hay en conferencia. mm. A veces, pues, algún famoso, algún olímpico, otra vez, Antonio, hazme una conferencia. Y si quieres lo hacemos público o si quieres directamente, yo estoy en la sombra, no me importa nada, ¿vale? Ese shadowing, ¿no? Sí, te acompaño, te ayudo, te busco las historias, tal, porque nada como el poder de una historia. Totalmente. Llevan Y bien libros contada. y bien contada. Pero sobre todo que llevamos toda la vida contando historias. Entonces, eso compáralo con un PowerPoint. Que Nada nada, que ver, nada que ver. llega un pollo ahí tal, y te pone ahí una de 387 diapositivas. Y ya sabes cómo va. Empiezas los primeros 5 minutos la atiendes, los siguientes 10 minutos empiezas a pensar en tu familia y luego ya empiezas a pensar en la del ponente. ¿Vale? Y empiezas a buscarme. ¿Vale? Hostia, No tenemos suficiente atención, demasiados inputs en la vida. cada vez menos. Tu generación, y déjame que te haga como un piropo, es una generación que requiere atención, una densidad de atención que es muy difícil de conseguir. Me decía un pollo de una empresa, una vintage, me decía un tipo, Antonio, para que yo te atendiera, tú tendrías que desnudarte como él. Y digo, no, mejor que no, Ya. que la cosa va para mal. Bueno, es la idea de que tengo un algoritmo de Instagram y yo de alguna manera soy respetuoso con eso, que me da en cada momento lo que yo quiero. Cuidado con competir con eso. Entonces la gente dice, no me atiendes, es que tengo un algoritmo de Instagram que me da lo que yo quiero. Y es muy difícil que mi mano te dé eso en tiempo real. Ya. ¿Sabes? Ni tus padres, ni tus amigos, ni tu novio o novia. Es querer lo que tú quieres o tu cerebro quiere en el momento que tú lo quieres, ¿no? Antes siempre ha sido las cosas de, bueno, la vida tiene sus procesos, sus pasos, sus tiempos y te van llegando las cosas y ahora es, oye, quiero esta información, quiero estos impactos, pam, 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 y te pones a deslizar, ¿no? Inmediatez, además. Y dos, facilidad de elección. Yo siempre digo que la gente joven entra, y no tan joven, entra en Instagram y Mm. tiene una frase mental permanentemente grabada. ¿Qué hay ahí para mí? Nada, dedo. Nada, dedo. Nada, dedo.
Por eso todos los Instagramers siempre dicen, tengo 3 mensajes y el tercero te va a volar la cabeza, porque quieren que te quedes hasta el tercero. Ese momento de retención, vale, es ultra famoso de Instagram, ¿no? La clave es cómo consigo que te quedes 35 segundos conmigo. ¿Cómo te retengo? Esta es una cuestión que... Ahí entra tema psicología, ¿no? De llamar la atención, pero bueno, te conozco de una empresa con la que trabajas mucho, que es Level Up, ¿vale? Junto a mi socio, pues hemos ido a varios eventos y has estado de conferencista y nos ha encantado, la verdad. Pero yo me gustaría saber cómo empiezas a dar charlas, o sea, con cuántos años, en qué momento te planteas, oye, pues esto puede ser un camino en mi vida, ¿no? De dar conferencias, conectar, transformar a las personas. Verás, Iván, yo empecé a estudiar, yo estudié una ingeniería, ¿no? Entonces empecé a estudiar la carrera y tal, y voy a contarlo porque hace mucho tiempo que no lo cuento, me hace mucha ilusión. Un día vino un tipo que estudiaba otra carrera, ¿vale? Por no hacer con diferencias, y me trajo una integral de matemáticas, ¿vale? Y que no sabía hacerla, y él era profesor, estaba dando clases en una academia. Y entonces me dijo, oye, Antonio, tú me puedes hacer tal. Entonces, esa es una integral que si no la has visto antes es muy difícil que la saques, pero si la has visto, tiene una resolución muy sencilla. Y entonces se la hice, el tío se quedó como impactado, como, oye, si tú tienes esta facilidad y yo no, es que quizás deberías ser tú el profesor y no. Y me dio unas clases. Me dijo, ¿te las quedas tú las clases? En unas clases de primero de carrera, de matemáticas, de álgebra concretamente. Y me puse a dar clase. Bueno, me puse a dar clase y tal, y ahí inicié un punto, yo creo, crucial en mi vida. ¿Con cuántos años esto? Yo tendría 19 años. O sea, ¿vale? pues estaba en segunda de carrera. Nuestra edad casi, ¿eh? Sí, estaba en segunda de carrera. Entonces empecé a darme cuenta de que me encontraba súper cómodo en el aula y la cosa derivó y al cabo de unos 5 años daba 50 horas de clase a la semana. Como profesor. 10 horas diarias de academia, que pagaban por horas, voy a decirlo abiertamente, y por lo tanto multiplicabas. No había un sueldo. Aquí se paga tanto a la hora. Poco pagaban entonces, ¿vale? Pero bueno, yo hacía horas. Creo que hay que hacerlo, ¿vale? Es decir, cogía peso. Horas. Empecé a repartir un poco más de asignaturas, empecé a dar algunas asignaturas un poco también de economía, tal, y durante muchísimo tiempo me metí aula. Entonces, con el tiempo, atención, empecé a trabajar un poco y empezar a ver que no iba a estar toda la vida dando clases universitarias. Claro. Y empecé a tirar el mundo de la empresa. Y empecé a entrar en empresas, a dar formación un poco ya más directiva. Pero yo vi, Iván, que no podía ir, atención, digamos, instruir gente si no había estado en la guerra. Así que necesitaba tener un poco de experiencia directiva. Y me metí en el mundo, con mucha humildad, a aprender, ¿vale? De la dirección. Y ya no solo la dirección, desde el principio. Cómo se vende, temas de comerciales, temas de gestión de equipos, monté una pequeña empresa y empecé a coger experiencia, ¿vale? Hasta llegar un poco a una dirección general de una compañía, por cuenta ajena. Okay. Pero ya tenía un poco para poder decir con un cierto grado de autoridad y sobre todo de honestidad, sé de qué estoy hablando porque yo ya he estado en el frente, ¿vale? En el mundo empresarial. Y entonces, ese formato que yo tenía de tantos años de clase... Te dio una buena base. Sí, volvió. Y empecé a trabajar un poco en unir esos dos puntos. Que es un poco, yo creo que el broche, ¿no? Sí. Que es, voy a hacer un formato más corto. El mundo de las empresas es muchísimo más duro que el mundo universitario, en que hay un programa, tú lo sigues y lo que tienes que hacer es conseguir que tus alumnos, dijéramos, mejoren y aprueben. El mundo de la empresa es más caprichoso, ¿vale? Más exigente, ¿vale? Y es un poco más árido. Y entonces me di cuenta que no valía, ya los alumnos no te aplauden tanto, tienes que ser mucho y hay muchísima competencia. Y tienes que contar y aportar valor de verdad. Ese es el punto. Con lo cual, bueno, entonces fundí esos dos mundos y encontré dentro del modelo, dijéramos, de clases de escuela de negocio cortas, ¿vale? Un formato cómodo. Y ahí empecé. Y entonces empecé a tirar alguna conferencia. Y llegó un momento en que, y es donde nos hemos conocido tú y yo, el formato de conferencia es el que más me gusta. Usain Bolt, que lo digo con mucho respeto, prefiere por los 100 metros. A mí me gusta la prueba. Hago la prueba de los 1500 también, que es como un día entero. Tal. Quizás no me voy ya a la prueba a lo mejor de los 10.000 o de maratón y tal, a carreras largas, pero me encanta porque en el fondo a mí me encanta el show. Y creo que además es servir un contenido que yo siempre digo de cierto grado de profundidad en un formato muy show, muy, digamos, fácil de masticar y que divierta a la gente, creo que es algo que interesa a los participantes, a los oyentes. Es decir, que tienes que divertirlos, pero darles mensajes de calidad. Yo creo que eso lo haces muy bien, ¿eh? Es lo que intento. Bueno, tú no intentas, pero yo te puedo decir, después de haberte visto varias veces, que lo haces muy bien. De hecho, considero que queda mucho mejor el mensaje cuando haces reír a la gente. Sí. Conectas, no sé, entiendo que se activarán ciertas cosas en el cerebro Sí. que hacen que aprendas mucho más, se te quede mucho más eso.
Y dicen que tenemos 3 cerebros, ¿no? El cerebro, de alguna manera, reptiliano, que es el que anida debajo de nuestro bulbo raquídeo, que es un cerebro que se encarga de las funciones básicas. Tu temperatura, tus pupilas, tal. No tenemos mucho control sobre él, pero tenía que tenerlo en cuenta. Luego está el cerebro emocional, el límbico le llaman, que envuelve en forma de anillo al primero, que es el cerebro del recuerdo. ¿Te acuerdas del colegio, de las cosas que te hicieron reír y llorar y te dieron miedo, de las 7 emociones básicas? Y por último está el cerebro neocórtex, el cerebro racional, que es el del TAE, el del tipo de interés. Sí, los números. Los números. Entonces, este cerebro triuno de MacLeod, que es un tipo brillante que dice el cerebro humano es único, ¿vale? Son 3 capas cerebrales. Para mí se basa fundamentalmente en el emocional. Hoy, si te fijas, la mayoría del tema publicitario y tal funciona sobre emociones. El dato ya no nos importa. Lo que nos importa de alguna manera es qué emoción te sientes cuando ves un coche, uno cualquiera, cruzando un puente. Esa sensación de libertad, cuando sacas el brazo fuera. Y el famoso anuncio maravilloso de Tony Segarra de ¿te gusta conducir? Entonces, que siempre lo recuerdo porque es un tipo de mi generación y que además yo creo que nos cambió a todos, ¿vale? Cambió una marca, ¿no? El coche no te traslada, te da placer mientras lo llevas. Y esto para mí es la clave. Entonces, llevado al modelo conferencias, es un poco, tú tienes que pasártelo bien, disfrutar, ¿vale? Igual que la gente de los podcasts. Necesitas divertirte. El aprendizaje serio es muy costoso. Y los niños, aprendamos de ellos, se divierten aprendiendo. Por eso un niño, atención, cuando empieza con un mando a distancia, aprende enseguida y a su abuelito le cuesta más porque su abuelito lo que ve es errores que está cometiendo, falta de validación. Y el niño se ríe. Y el niño está jugando. Entonces, y aprende jugando. Efectivamente. Aprende jugando. Tú de niño eres de profesión aprendiz. Totalmente. Y luego le dedicas muchas más horas. Y dices, joder, qué fácil es aprender a jugar al tenis cuando eres pequeño. Y es que te metes 4 horas diarias. Y ni te enteras, ¿no? ¿Qué adulto juega 4 horas diarias al tenis? Entonces, esa vieja teoría que yo comparto a medias de que de mayor tienes menos plasticidad y tardas más en aprender cosas, puedo discutirlo. O sea, si le dedicas tiempo y sobre todo si te dejas ir, ¿vale? Y dejas de autoanalizarte, de alguna manera autovalidarte todo el rato, es posible que tengas una capacidad de aprendizaje muchísimo mayor. Y creo que se pueden aprender cosas de mayor bastante. Yo, de hecho, lo intento. ¿Sí? Estoy siempre intentando aprender cosas nuevas. Haces un trabajo de intentar aprender. ¿Hablas de a nivel profesional? ¿Hablas de hobbies que tú puedas tener en tu día a día de vida personal? De los dos. Estoy permanentemente intentando me he comprado un retolador para apuntarme mis retos, ¿vale? Con mi relator libreta, ¿vale? Y entonces me apunto todo el rato retos. Creo que es una forma de crecer y también un poco por servicio a los demás. Y yo en esta profesión que tengo, y lo digo con todo el cariño, no me puedo estancar. Porque se lo debo a la gente que me invierte su tiempo en escuchar, aunque sea obligado por su empresa, me da igual. Bueno, sí. Pero necesito aportar algo de valor y estar en lo último de lo último y madurar el mensaje. Y eso requiere esforzarse, trabajar contra eso y de alguna manera todos queremos aportar a los demás, ¿no? Tenemos un balance entre lo que entra y lo que sale y yo creo que el tema de retarnos y aprender tiene múltiples características positivas, de alguna manera. ¿Sigues viendo retos a nivel profesional en tu día a día? Sí, sí. Fíjate que además la gente tiene una cierta edad que yo digo de jubilación, de tal, que yo es que ni considero ese asunto. Hasta que la muerte me lleve. O sea, no pienso dejar de currar. ¿No? No, ¿vale? No sé, hasta que me aguante, hasta que ya vea que molesto más de lo que aporto. Pero creo de verdad que, no es por ser fechas, que tenemos muchísimo, digamos, espacio ahora para eso, para crecer todavía. No hay una edad, por lo menos yo no quiero estar cansado. No digo que me canse, cuando sea, pero no quiero estar cansado. Con lo cual siempre estoy viendo que hay nuevo. Ahora llega, es una ironía, pero llega la IA. Y para mí trae atención un nuevo modelo de relación, un nuevo modelo de trabajo, un nuevo modelo de todo. Y yo la considero. Como dicen sobre algunos políticos norteamericanos, no voy a dar nombres, ¿vale? No sabemos si es un enemigo o un aliado, todavía estamos dudándolo. Pero la IA tiene para mí un campo nuevo de exploración y yo creo que yo estaría atento, ¿vale? Lo va a cambiar todo. No es un cambio cualquiera, ¿vale? Es simplemente una aceleración para mí brutal de forma exponencial, cuando el humano generalmente es lineal. Y esta diferencia de atención va a marcar eso, un proceso, dijéramos eso, de cohete en parte profesional, en parte personal, en fin. Yo creo que aún tiene mucho por darnos, la inteligencia artificial. Has dicho antes que quieres estar trabajando hasta que te mueras, hasta que te dé el cuerpo.
Entiendo que no lo dices por una necesidad económica como puede alguna persona intuir o en el día a día, si una persona sigue trabajando en la vida cotidiana es por muchas veces por necesidad y otras, que yo creo que es tu caso, por pasión. ¿Sigue manteniendo esa pasión en tu día a día y crees que mientras siga esa pasión tú vas a seguir? Sí. También uno tiene que saber cuándo no es su sitio, Claro, no es su momento, por supuesto. Pero no tiene que ver con el tema económico, ¿vale? Hoy podemos más o menos sobrevivir, ¿vale? En modo, dijéramos que vivo stand-by. No, es una cuestión un poco de aportar y de sentirte vivo. Entonces, esa frontera que ponen de los 67 años para mi generación, que en vuestro caso será un poco diferente, en mi opinión, atención, la decides tú. Y entonces mi padre trabajó hasta los 83, nunca dejó de trabajar. Y entonces yo no quiero, tengo una visión preciosa. Y aunque solo sea porque algún día alguna de mis tontas ideas aporten valor a alguien y le cambien un poquito, atención, la vida, a mí ya me vale la pena. Y si encima me entero más, en el sentido de que muchas veces, yo siempre digo que la gente te tiene que insultar, porque en España nunca hacemos piropos sin insulto. Esta es una teoría muy mía, ¿vale? Nunca dice, oye, que tío, qué listo, el cabrón. ¿Vale? El cabrón es muy listo, sí, es verdad, ¿eh? Este tío, qué fuerte está el hijo puta, ¿vale? Sí, siempre es, ¿eh? O la tía está que lista, la hija de puta, qué lista es, ¿eh? Siempre tíos y tías. Me encanta porque yo creo que el número pi será de ahí, piropo con insulto, ¿vale? Ahí hay un punto, ¿vale? Entonces, solo con que me insulte a coño el Moar resulta que ahora no escucho, no escuchamos nada. Estamos oyendo mucho y escuchando poco. Este para mí es el punto fundamental, que tenemos un problema de escucha y de atención y de recepción clave, Iván, clave. Estamos siendo osmóticos como las membranas. Solo vamos, si dijéramos, a una información en un sentido. Estamos cerrando los conductos. Nos estamos volviendo menos curiosos y mucho más selectivos a la hora de trabajar la información. La información ya no es poder. Lo que es poder es gestionarla. Pero antes decíamos en mi época, la información es poder. Ya no, si tenemos toda la que quiere, estamos hiperconectados e infoxicados. O sea, ¿qué información que tenemos al alcance? Ahora la clave es qué haces con ella. Ese es el punto. Entonces yo diría el que sea capaz de gestionar la información. Y la IA creo que trae, atención, es un nuevo modelo de trabajo de esa información, que a veces la confundimos. Inteligencia artificial y otra cuestión es qué cantidad de información es accesible para ti. Pero yo estaría atento, muy atento, e intentaría ir un poquito por delante. La IA tiene una cuestión para mí importante, es que no va a cambiar lo que hacemos, va a cambiar lo que somos. Lo creo firmemente. Creo que nos va a cambiar, atención, decía Paulo Freire, el gran escritor, que la educación cambiará al humano y el humano cambiará al mundo. Pues yo voy a hacer un símil, ¿vale? Sin estar a la altura de la gente, Paulo Freire, sobre este punto. Lo que va a cambiar, atención, la IA es al humano. Nos va a cambiar. Fíjate ya cómo aprende la gente, los jóvenes ahora. Tú y la mayoría de las cosas te la puede hacer una IA sin problema. Hoy no necesitas programar. Bienvenidos los torpes. Totalmente. No hace falta que es Python. Simplemente ni Excel. Ni idioma, si me apuras. Hoy en día, dentro de más pronto que tarde, unos buenos cascos y hablas cualquier idioma. Sí. De hecho, bueno, ya han salido los primeros de Apple, no sé si lo habrás visto, pero que ya traduce. No lo he probado, no sé qué tan... ¿Sí? Sí, soy muy techo, me encanta la tecnología. ¿Y qué tal? Sí, fantástico. O sea, aún tiene, entiendo que tiene un poco de... retardo y no puedes hacer un diálogo normal, No, pero yo como siempre pienso, este es el principio. claro. Me acuerdo, que tú no lo viste, pero yo sí, cuando la gente veía con un mapa abierto dentro del coche, que le ponías el mapa delante al que conducía, porque tenías que desplegar el maldito mapa, ¿vale? Hoy en día, el tema de la tecnología de satélite nos permite ir a cualquier sitio, prácticamente. Sí. Puedes ser taxista sin conocer una ciudad, ni ninguna calle de la Y ciudad. tampoco han pasado tantos años desde que se usaba el mapa. Y además creo que dentro de poco ya no tenemos que conducir. Seguirán existiendo. Sí. No se ha ido a la radio, con la tele, No. ni los... Conviven. Conviven los formatos. Ni se va a ir el diésel, es una opinión personal. Pero va a haber coche eléctrico, coche de gasolina, coche diésel en diferentes formatos. Y dentro de poco, a lo mejor un coche rompiendo el agua. Sí, bueno. Pero va a convivir todo esto. No va a haber catástrofe. De repente se cierra tal cosa. Esto no creo que vaya a pasar. ¿Vale? Vamos a seguir cada vez más plurales y con más alternativas. Tanta inteligencia artificial, yo veo que se está perdiendo una parte de originalidad, de humanidad, de las cosas son muchos, por ejemplo, hablábamos antes de LinkedIn, ¿no? Mucha gente escribiendo todos los posts por inteligencia artificial y pierde esa originalidad. Y a ti hay algo que es que se destaca, o sea, yo te escucho hablar y yo sé que eres tú, esas bromas que haces, tu forma de hablar, la verdad que esas bromas, yo te quiero preguntar,
¿cómo ha nacido eso? ¿Eres tú así? ¿Lo has forzado? ¿Ha sido algo que te has propuesto trabajar a lo largo de los años? ¿Siempre ha sido así? Mira, me encanta la pregunta porque déjame que te cuente una cosa que es, a veces la gente me dice, oye, a Moar hay que quitarle el IVA, ¿vale? Porque lo salseo todo, ¿vale? Pero lo salseo por lo que hablábamos antes, necesitamos salsearlo. Detrás de todas las historias que cuento, siempre hay algo de verdad, hay una base. Pero a lo mejor mezclo dos historias y lo digo con honestidad. Al final cuento, ¿no? Y déjame que te cuente esto, que es cuando yo viví un año de pequeño con mis abuelos. ¿Vale? Mi abuelo había estado en la guerra rusa, ¿vale? En la guerra de la División Azul, esos 45.000 hombres que Franco me le mandó a Hitler. Sí. Mira, fue uno de aquellos desgraciados que fue a aquella guerra que no quiso ir, pero un día se ve que los medio engañaron tal y lo mandaron al frente ruso. Y cuando volvió, bastante, se tiró un par de triples, mi abuelo, ya está en la guerra, tal, bueno, abuelo, no te tires triples, pero bueno, la verdad es que se lo había ganado, tiene 2 balazos en las piernas, nada grave. Y un año mis padres deciden dejarme en La Coruña, que es donde soy, mis padres estaban destinados fuera, solo con mis abuelos. Yo tenía 6 años. Y entonces mi abuelo, delante de los pies de la cama, tenía una piel de zorro disecada, con una boca, ¿vale? Y ahí me daba un miedo con los dientes, tal. Lo que en Galicia decimos un raposo, un zorro, ¿vale? Y yo todas las tardes le preguntaba los sábados a mi abuelo, cuéntame la historia del zorro, cómo lo cazaste en Rusia. Y mi abuelo me lo contaba, se quitaba la dentadura, la ponía en el vaso de agua, tal cual, ¿vale? Y me contaba, mi niño, te lo cuento para yo, Iván, que lo entiendes perfectamente. Na vida vas te topar con xente máis lista que tú, vouche explicar que tes que facer. Y me dio una lección de estrategia. Para cuando te encuentras con alguien más listo, que vas a encontrar muchos. Y entonces en ese momento yo aquello me parecía, bueno, muere mi abuelo, voy al tanatorio, agarro a mi abueliña por la mano y digo, abueliña, ya sabes lo que quiera. Tenía 40 años ya yo, ¿eh? Me dice, ¿qué quieres de niño? Digo, la piel del zorro que el abuelo cazó en Rusia. Y mi abuela me contestó, ¿pero qué cazó en Rusia si la compramos en Portugal? Era mentira. Pero la historia, atención, siendo mentira, la formación me quedó. El mensaje de mi abuelo me quedó. Las historias son un vehículo fantástico, ¿vale? Pero tienen que tener algo de real. Esta historia es sin IVA, es así, tal cual. Y aquel día aprendí lo que dice la Rowling. Toda historia merece ser adornada. Y yo, Iván, lo adorno todo. Y luego al final hago unas tomas falsas y le cuento a la gente que en parte es real y que en parte es mentira. Pero necesitamos contarnos historias. Esa frase de las tinieblas de las duras verdades me son más caras que las mentiras que nos elevan. Coño, cuéntame una mentira si me sirve para crecer. Así que yo cuento historias, porque creo que es el formato más interesante para un ser humano en recepción. Recibe muy bien una historia si somos capaces de sacar la moraleja. Así que soy un storyteller, un contador de historias. Lo hago en todo. Cuando hago una clase de 8 horas, cuando hago una de 1, cuento historias. Y siempre bajo el mismo formato, que es ADN. Anécdota, dinámica, para cerrarla y para luego una nota técnica. Y ahí es donde entra un poco la parte más de profesor. Esto está basado en tales estudios, tal, que por cierto, Iván, también lo hace la gente en Instagram. Según los estudios de tal, sí, da mucha seguridad al formato que acabas de contar, ¿no? Entonces, desde siempre, yo quería ser presentador de televisión, lo voy a decir, y buscaba una profesión parecida. Entonces, me encanta el show, porque creo que el humano entra mejor con parte emocional, con ese cerebro que hablábamos antes. Creo que esa es la parte que el humano, dijéramos, amplía. Si no, los conocimientos salidos nos aburren. Y hoy, en un momento de déficit de atención, pandemia de déficit de atención, necesitas contar algo divertido. Mira, yo en las charlas normalmente lo hago también, cuando más conocido lo hago, pregunto a la gente qué quiere. ¿Cómo quiere la charla? Y les dejo elegir. Y siempre suele salir la palabra divertido, por favor. No nos des un rollo aquí, ¿sabes? Danos algo realmente emocional que de alguna manera hace que todo sea más fácil. Los niños aprenderán así. Ahí está la historia de contar, de hacer esto de esta manera, de contar historias. Porque he visto incluso, te diría, que dando clases de matemáticas. Sí. Qué pena, no sé si has tenido buenos profesores de matemáticas. Sí, la he tenido. De hecho, me acuerdo de una mujer que se llama Felisa, que creo que era, por desgracia, profesora sustituta. Lo primero que hizo el primer día de clase fue subirse a la mesa de pie y con eso llamó toda nuestra atención. Y estaba en primero de la ESO. Claro, yo 12 años, de hecho fue el año pre-COVID, o sea, ese fue el año que luego nos cogió el COVID. Y sí, lo primero que hizo fue subirse a la mesa y luego de vez en cuando nos hacía bromas. A los que les gusta el fútbol también le decía, ¿habéis visto lo que ha hecho el Barça? No sé qué. Y esto hacía que los chavales prestasen mucha más atención. Sí. La tenían no como un enemigo,
o como alguien que tenemos que soportar durante un rato, sino como, hostia, alguien cercano al cual le puedo levantar la mano sin problema y decir, oye, no entiendo esto, Confianza. explícamelo mejor. Y luego pues, también a la hora de explicar se notaba muchísimo. ¿Te acuerdas del recuerdo emocional que te dije? Fíjate, se subió a la mesa, te dejó impactado. Sí. La parte emocional es la que realmente genera recuerdos. Del tema de los datos. Dice Maya Angelou, que es una activista de color norteamericana que defendió los derechos de la mujer negra, que yo la tengo muchísima admiración, y tiene un libro maravilloso que se llama Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Dice que la gente se olvida de lo que dices y de lo que haces, pero nunca se olvidan de lo que les hiciste sentir. Y ese es un poco uno de mis ejes vitales. Juego más con a ver qué hago sentir aquí a esa persona que me escucha, a esta persona a la que estoy escuchando yo, cuando la escucho, si realmente nota que la estoy escuchando, que no tanto a los que dices y haces. La gente se va, atención, a acordar de lo que nos hizo sentir el Barça, la selección española, tal, en tal partido, más casi que del resultado. Es curioso, pero esto es lo que nos queda. El sentimiento generalmente te queda profundamente grabado cuando hay emociones por el medio. Pues yo soy tan amigo de que el tema, para un poco cerrar esto que estamos hablando, de las emociones son las que sellan un poco los aprendizajes. Y creo que la forma del formato de historia es esta cuestión de eso, actitud de novato, siempre, ¿vale? Otra vuelta del ADN, lo llevamos dentro. Esto es de Mario Alonso Puig, que es un grandísimo y tiene todo mi respeto, y que siempre dice no perdamos la actitud de nuevo. Y el aprendizaje, atención, genera cuando hay emociones, es muchísimo más sencillo. ¿Vale? Que no cuando te ponen un PowerPoint con 2000 datos que yo... Sabes que soy APP, ¿no? Alérgico al PowerPoint. No, vamos, no puedo con eso. ¿Vale? Reconozco que la herramienta está muy bien y tal, pero yo creo que cuando alguien quiere hablar en público, no puedes tener focos de distracción. Y el humano, si puede leer, lee antes que escuchar. Es una realidad. Lee antes que siempre escuchar. Con lo cual, si tú le pones una pantalla con texto... Te va a ignorar y va a ignorar. Entonces desplazas el centro de la charla, por lo cual ya cuando me has visto yo voy a capela. Totalmente. Micro yo. No toco nunca, no saco ninguna presentación de ningún tipo, tal. ¿Vale? Y aparte luego hago eso que hago siempre de hacer parejas para que no sea un monólogo. Entonces charlo un rato, dejo un ratito para que hables con tu pareja, consolides el conocimiento, le des tu punto de vista, participes si quieres conmigo, pero se trata un poco de democratizar un poco el tema del intercambio de conocimientos. No vale con un tío hablando una hora entera o dos, que al final eso aburre a un muerto. O sea, entonces necesito un poco que la gente sea participada. ¿Tú te lo pasas bien en una charla? Si participas en modo in, dentro de tu cabeza, por giro y cosas que te produce el tipo que está hablando, y también cuando puedes expresar y hablas con tu compañero. Por eso hago esto que me has visto hacer al principio, siempre os emparejo. Pues tienes un copiloto y charlas con él. Oye, pues esto que dice este tío no me lo creo, si me lo creo, a mi papá me pasó esto, en fin. Haces que sea más dinámico. ¿Cuántas conferencias puedes haber dado tú, a grosso modo, a lo largo de tu carrera? Pues lo sé, porque lo estuve calculando un día. Buena pregunta, sí. Y Lara me dijo que es mi comunidad y me dice, Antonio, tal, yo creo que he dado unas 3.600 conferencias, más o menos. Tengo algunas grabadas, tengo algunas en la cabeza, tengo algunas concretamente. Nos pasa como con todo, ¿no? De alguna profesora, mira que no estoy profesores, llevan de tu carrera en tu vida. Tienes grabadas algunas cosas, ¿no? Tengo algunas conferencias en las que he estado eso. Especialmente que la gente me pregunta, Antonio, ¿te pones nervioso? Yo tengo una teoría sobre esto. El día que me suba a un escenario, ¿vale? Sean, no sé, 5.000, 3.000, no sé, 100, ¿vale? Y me dijeran esta frase, Antonio, no hace falta que subas, ¿vale? Imagínate, el contrato que tenemos lo vamos a respetar y tal. Si quieres no subas, no es necesario, puedes irte a tu casa. Y llegado ahí y diga, pues me voy para casa, en vez de decir lo que digo ahora, pues ya que estoy aquí me quedo. El día que ya no quiera o prefiera irme a casa, ese día lo dejo. Mientras tanto, prefiero subir. Yo subo las escaleras de cualquier sitio diciendo a pasármelo bien. Siempre digo esto. Como cuando empiezo cualquier partido de pádel, que siempre digo esta frase al principio del partido, siempre. Oye, ¿qué tal? Buen partido, dice la gente. Digo, pasárnoslo bien. Muy bien. Vamos a entrar con una actitud, vamos a pasárnoslo bien. Y también lo hago cuando estoy sentado yo como lo que estoy muchas veces, sentado delante de un... además a mí me gusta mucho ver a otros. Y solamente a veces, intento no ver a otros para no copiarme. Porque te copias. No puedo evitar, o sea, hay gente que cuenta cosas muy chulas. Chascarrillos, una frase, una metáfora. Intento apuntármelo para no copiármelo, porque luego no me acuerdo dónde lo he oído y no quiero faltar al respeto de un compañero de los míos que le escucha una cosa. Entonces, a veces me limito a lo que oigo de Víctor o de Mario Alonso o de Marian, tal, porque es que al final cuentan cosas muy bien tiradas. Y no quiero faltar un poco y pisar un concepto que... Al fin y al cabo es vuestra profesión y... ¿Sabes? Efectivamente, y no queda bien que cuentes una cosa que es de otra persona. O lo invento.
¿vale? Mi amigo Emilio Duro que me dice siempre, Antonio, cuidado, que no hay nada peor que un tonto motivado. La frase es brillante, pero lo digo, esto es de Emilio Duro, además, al César lo que es del César. Totalmente. ¿Vale? El problema de la propiedad intelectual tiene su gracia, bastante tiene él con la cantidad de buenas ideas que ha tenido, ¿no? Sí. Y después de más de 3.600 conferencias, ¿sigues poniéndote nervioso, como has dicho, porque no lo has contestado? No, sí, tienes razón. No, pero... No te pones nervioso. No. Es como si algo... Pero debo ponerme un poco nervioso, porque tal. Te cuento una anécdota puntual. Me gusta mucho el tema del deporte y tal, y me controlo mucho el azúcar. Y llevo un mecanismo que me controla el azúcar. Entro en ayunas en una charla y mi azúcar se dispara. Sin comer. Sin comer absolutamente nada, ¿vale? Yo ayuno por la mañana, ¿vale? Hago lo que yo llamo ayuno intermitente, no como algunos que dicen, haces desayuno intermitente. Digo, eso sería desayunar a trocitos. No, ayuno intermitente. Hago ayuno intermitente y me sube azúcar bastante. Entonces tengo un pico, un postprandial, o sea, tengo un pico de glucosa, porque mi cuerpo supongo que me dice, vamos a mandar azúcar desde el hígado a este tío, que igual tiene que ser de aquí corriendo. O sea, que mi cuerpo recibe una información de... o sea, lo siente, ya está... Sí. Pero también decirte que subo eso y luego te haces un veterano, ¿sabes? Y lo primero que hago yo es mando una pelota al público y me relajo, ¿vale? Que se lo recomiendo a la gente cuando la entreno, ¿vale? Le digo, oye, no me cojas tú todo el peso, esos son los primeros 5 minutos, son los peores. Sí. Está todo el mundo mirándote, todo el mundo escrutando si eres agresivo o no, si eres un posible amenaza para ellos, lo que hacen los humanos. Sí, están escrutando y tú tienes la sensación, pero realmente, si lo fijas, es un 1 para 1 varias veces. Solo te está mirando una persona. Tú lo que haces, intentas en los primeros minutos tirar la pelota al contrario. Sí, simplemente le he dicho la pelota a él, ¿vale? Les pregunto, a ver, ¿tú cuántos años tienes? ¿Vale? Y siempre van a decir, ¿y qué me soy yo contar esa historia, no? Van a decir los años que tienen gastados. No, los años que tienes son los que te quedan. Esos son los años que tienes. Así que la gente va toda la vida diciendo mal la edad. La gente empieza, se queda como... Imagínate un tipo que tiene 35 años gastados. Tú realmente tienes 65 por delante. Así que cuentan, supuestamente, cuentan los años que crees que tienes. Porque los que me estás diciendo, esos ya no los tienes. Esos te los has gastado. Así que la gente me dice, Antonio, tú, y digo, no, yo te voy a decir los años que me quedan. ¿Cuántos años tienes, Antonio? Gastado 62, ¿vale? Y yo creo que me quedan, yo tengo 30 años profesionales fácilmente, ¿vale? Porque no pienso dejar este asunto. Ahora te digo una cosa, firmada por 80, ¿eh? 80 en calidad. Sí. Sí, tampoco que sea ambicioso en la vida. Y me voy de fato los callados, más contento que, ¿sabes? Pero hoy todo el mundo, hombre, no, tal. Yo 80 años son muchos años, en el sentido de que bien vividos. Bien vividos, sí. ¿Eh? Fíjate ahora, ¿eh? Ahora también te digo, Iván, pasan a una velocidad brutal. Porque el ser humano solo anota las diferencias en su cerebro. Y sobre todo que tú cuando tienes 10 años, ¿vale? Un año significa eso, un 10%. Ahora un año, para algunos, ya es un 0, Claro. Entonces, si no haces cosas diferentes, tu cerebro no la nota. Y las décadas te pasan cada vez más rápido. Yo del 5.º al 6.º piso, me ha volado esa generación. Esa década, perdón. Me ha volado. Desde cumplir 50 hasta cumplir 60, me ha volado. O sea, me han parecido 3 años y han sido 10. Una década entera que mi cerebro ha notado como 3 años solo. O sea, cada vez las décadas te resultan a nivel perceptivo más cortas. Porque tienes hábitos y porque tu cerebro no nota novedades. ¿Intentas hacer cosas nuevas? Sí. ¿Sí? Sí. Y una de ellas es esto que te comentaba de los aprendizajes. Yo siempre estoy apuntándome a cursos. He hecho cursos de todo. Incluso cosas que no me interesan. ¿Sí? Sí, y además me gusta mucho examinarme a mí. Entonces siempre estoy estudiando. Que la gente me dice, pero no te ahora estoy haciendo la carrera de exactas, de matemáticas. Sí. Hostia. Ya voy como entre el segundo y tercero. Y ahí estudiando. Y la gente me dice, voy despacio, claro, porque tal, pero voy estudiando siempre cosas. Me he hecho lo de los drones, me he estudiado lo de he hecho lo de tengo las licencias de armas, que no tengo armas ni me gustan. Tengo las... ¿Pero te has licenciado? Sí, tengo las titulaciones, me saco tal. Tengo el título de director de seguridad, por ejemplo, que dice Pepa Kid. Me gusta. Esto lo haces pues, por eso, por lo que decimos, por seguir metiendo cosas nuevas a tu vida y porque sabes que es bueno o porque de verdad te apetece seguir poniéndote retos. Me gusta ponerme retos. He sacado el Open Water Diver, ¿vale? La titulación de buceo. Es la cantidad de cosas que aprendí ahí. Que el ser humano no estaba hecho para ir a 20 metros bajo el agua. Pero y bajar a 20 metros, descomprimir bien, tal. Siempre con monitores, siempre con profesores. Pero estoy todo el día. De hecho, mis amigos se ríen. Hago esta broma, quiero llegar a 64 años con 64 títulos. Broma que te cuento, pero que es real. ¿Los tienes contados? Sí, tengo 57. ¿Títulos? Sí, de cosas. Entonces, es verdad que, por ejemplo, el doctorado lo hice un poco por mejorar mi carrera profesional, de que ser profesor de escuela de negocios y tal,
pero luego he estudiado un montón de cosas, un poco por digamos, el hecho de enfrentarme contra. No quiero decir nunca, ya no tengo edad para esto. Esta frase, que luego Clint Eastwood la dejó, no dejes entrar al viejo. Y hay gente que lo deja entrar. Hay gente, atención, que muere a los 30 y la entierran a los 75, pero ya se ha muerto. Y yo creo que, en cierta manera, la sociedad nos penaliza a veces el tema de la edad, y yo no quiero que sea así. Una persona de 50 años, ya el mercado laboral generalmente, ¿verdad? Yeah. Para mí, ostras, está en un momento extraordinario. Veteranía, experiencia. Por cierto, que nunca tendrá la IA. La IA te puede ayudar a ver cómo educas a un hijo, pero nunca ha tenido ninguno. Claro. Entonces la IA no tiene experiencias vividas y es donde le ganamos. Nos va a desnudar como seres humanos, para un poco hacer la conversación de antes. Entonces, yo creo que el ser humano tiene que mantenerse eso, activo, ¿vale? No quiero decir, yo ya no tengo nada que aprender, ya no tengo atención, ya me he tomado suficientes gin tonics. ¿Tú crees que llega el momento en que digas esto? O sea, nunca te has tomado, ni tienes suficientes amigos, ni has leído suficientes libros, ni has hecho suficientes cosas en la vida. Otra cosa es que te la administres a tu ritmo. Claro. Y quieras ir y te apetezca una zona más de paz en tu vida, andar por la montaña, lo respeto, ¿vale? O tener largas conversaciones con amigos en vez de ganar los nuevos. Pero ese gradiente, esa intención de, para mí es la otra IA. Intención y atención. Ahí está la otra IA. ¿Sabes que hago acrónimos con todo yo? Sí, totalmente. Ya con mi apellido, Moar. Me obsesiona aprender rápido. De ahí todo el asunto del Moar. Y aparte todas estas experiencias te ayudan también a nivel profesional, ¿no? Porque Claro. te da muchas vivencias, te da muchas perspectivas. Los chics los saco de ahí. Los Claro. cortes los saco de ahí. Mira, tú estaba en el avión, ¿vale? Y yo hablo mucho de los givers, de la gente que siempre te quiere ayudar. Givers, que mola mucho, ¿eh? Pero tienes un enemigo natural, tu madre, que siempre te recuerda, ay, hijo, qué tonto eres, Iván, siempre ayudando a la gente, pareces tonto. Y tú le dices, no, mamá, no soy tonto, soy giver. Que además Giver con D. el verbo to give, giver, somos givers. Que además te compras un Mac y eres un Mac giver, ¿eh? Yo soy MacGyver. Efectivamente, Mac giver, tienes un Mac y eres giver. Esa gente que siempre quiere ayudar, ¿vale? Entonces, para mí es importantísimo esto, tener esta tendencia del ser humano de yo creo que en este punto que me gusta mucho es el humano le gusta mucho dar, mucho, ¿vale? A veces tenemos sensaciones cruzadas y tal de parecer todo, pero nos encanta aportar valor. Hemos nacido para esto, lo creo firmemente. Y si limpias un poco los resentimientos que tienes, al final disfrutas enormemente, enormemente. Me he perdido, Iván, ¿dónde estábamos? Íbamos por... Lo de dar, estamos hablando de las personas Antes. de dar. Hostia, pues ahora me he perdido. Es que estaba pensando en una cosa que te quería decir ahora. Cuéntame, no te preocupes. Recalculando. Recalculando y pues justo, ostras, ¿eres una persona GPS? Sí, me encanta esa actitud vital, ¿no? De la gente que propone soluciones, ¿vale? Nunca un navegador de coche, jamás. Ha hecho, atención, una frase del porte de no se mantuvo a la izquierda, cabrón. ¿Vale? No ha estado usted como nada. El GPS siempre da una solución. Solo piensa en el futuro y en soluciones. Gente que propone soluciones. Me encanta vivir. Sería una de las pocas cosas que me tatuaría en el cuerpo. Recalculando. La vida es puramente recalculando. Me decía mi padre, hijo, el GPS no está para llevarte a los sitios, está para explicarte cómo funciona la vida. Y la vida es recalculando. Yo he intentado de forma insistente cabrear a mi navegador de coche. No lo he conseguido nunca. Porque me he metido en rotonda después de 36 vueltas. Ha sido diciendo, manténgase a la izquierda, ¿vale? Sigo a la otra vuelta, vuelvo a mantenerse a la izquierda, ¿vale? Nunca se le ha escapado un grito de, vale, ya no, 36 vueltas ya, ¿eh? ¿Es usted tonto o qué? No me ha hecho nada de No. esto. La vida es recalculando, ¿vale? Así que nada, sabes que llegué a Cataluña, siempre cuento esto, y ahora en catalán. Controla, calcula en catalán también, y ahora parlo catalán yo y mira, me puedo meter con los catalanes en catalán, que es un punto bastante positivo, ¿vale? Sí. Tengo muchísimas vivencias en Cataluña, he vivido muchísimos años aquí, y aunque sea gallego, y ahora ya Madrid, me fascina Cataluña, me fascina. Dejé aquí y tengo aquí los mejores amigos. Así que me encanta decir que, bueno, también de aquí. Me siento bastante catalán también. ¿Sí? Sí, parlo catalán perfectamente. Y de hecho el otro día le pedí a la IA que me hiciera un balance, ¿vale? Estuve hablando un rato en catalán, que habla perfectamente la IA, claro. Empecé hablando en catalán. Y me digo, dame una valoración le pedí de inglés, de español y tal. Dice, si español es 100, me dice, el catalán lo tienes como en 92 o 93%. Joder. Entonces tienes mejor catalán que yo, ¿eh? Y he escrito, ¿eh?
Es que hice la carrera entera en catalán. Hostias, entonces, claro. Sí, sí, y aparte que además me esforcé en aprender. Yo vine porque quise, por lo tanto, y solo por escuchar a Buenafuente en catalán vale la pena aprender el idioma. Que para mí, André Buenafuente, hay que escucharle en catalán. Sí, ¿no? ¿Vale? Para mí, en castellano lo hace brillante, pero para mí, te diría que algunos autores hay que escucharlos en su idioma. Creo que hablamos de conferencias. Iván, no sé por qué nos hemos ido a las conferencias a tal y hemos perdido un hilo ahí. Sí, antes lo que se nos ha perdido. Sí. Pues yo ahora te quería comentar. Bueno, te iba a decir otra cosa, pero ahora si tenemos que ir por el tema de conferencias, no sé qué decirte. Te iba a preguntar cuáles son las cosas más comunes que ves en tus conferencias, pero claro, no es lo mismo cuando tienes que hablar a 1000 personas que no estás más en el uno a uno, que a lo mejor si tienes que trabajar con algún equipo más cerrado o más pequeño grupo. ¿Qué son las cosas más frecuentes que ves que tendrían que cambiar o en las que trabajas con ellos, con las personas? Mira, una de las cuestiones que de alguna manera más me preocupan y le pongo el centro es el tema de desayunar egos revueltos. El tema del ego, de alguna manera le pongo muchísima atención, porque creo que el ego nos está haciendo daño, mucho daño. En el momento que una persona es capaz de controlar la inseguridad, que es una palabra que me he inventado yo, que me encanta inventarme palabras, de hecho tengo una que se llama vender, del verbo a vender, yo avendo, tú avendes, él a vender coño, vender, ¿vale? Tiene nada para darle fuerza al tema, que mucha gente dice, no, que está mal visto de ser vendedor, por eso es más bonita del mundo y más difícil, y yo además soy que dejemos de escondernos con nombres raros de Key Account Manager y otras tonterías que decimos. Me gusta decir que soy VAS, vendedora secas. ¿Vale? Sí, hasta la propia palabra comercial es evitar decir vendedor. Sí, efectivamente. Entonces, que dicen, no sería por otra cosa, que todo lo contrario. La vida es venta. Totalmente. La vida es venta. Todo el rato vendemos. Los niños venden. Puntos de vista, formas de hacer las cosas. La venta es. Entonces, orgullo, por favor, de ser vendedor. Orgullo. Entonces, hablamos un poco del tema del ego. Y se me ocurre un poco esta comparativa, ¿no?, que veo sobre llevar nombres en la camiseta. Los jugadores de rugby tradicional, ¿vale?, no llevan nombres en la camiseta. Y me encanta este punto porque la camiseta no es tuya. Si quieres empezar a trabajar en equipo, tienes que dominar tu ego, bajar el ego, convertir la atención en algo controlable. De hecho, pido siempre que debería haber en el hospital una prueba analítica de la egometría. No ergometría, ¿eh? Eso es la prueba de esfuerzo. Es de los parches que te ponen a los deportistas, no. Una egometría para ver cómo tenemos el ego, que por cierto es necesario, ¿vale? Como le pasa al colesterol. Lo necesitamos para vivir, para empujar, para fraccionar. Pero de alguna manera los excesos de ego nos están autodestruyendo. Y en un mundo tan visible, donde todos nos vemos a todos y donde hay tanta capacidad de cambio de información, a veces estamos perdiendo de alguna manera energía por el tema de los egos. Y este para mí son los puntos. ¿Qué veo? Que en el momento en que una formación, ¿vale?, controla el ego de la sala, la gente empieza realmente a aprender. Y ahí queda la frase que a mí me dijo un profesor, ¿vale?, y que nunca llego a recordar quién me lo dijo, pero que fue: tú has venido aquí a aprender o a compararte. Me acuerdo que me quedó grabado, pensé, de tatuaje. Que por cierto, Iván, hay que ser responsable con los tatuajes. Ya que te tatúas algo, coño, que aporte valor al mundo. Claro. Lo digo porque hay gente que se tatúa la cara de un famoso, de estamos gilipollas. Si te tatúas algo, ponte Be-Giver, Se-Giver, MacGyver, ¿vale? En fin, GPS, claro, ¿vale? Recalculando. Hoy hay otras cuestiones. A mí me gusta mucho, siempre digo que yo, si me hiciera un tatuaje, me haría el tatuaje de la frase que creó Antonio Puig Castelló, que fue el que montó la empresa de colonias con sus hermanos, Antonio Puig, centenarios, son una empresa fascinante. Y el tipo dijo antes de morir una cosa que a mí me tiene fascinado, ¿no? Dijo: en la vida de todo profesional y de toda persona hay 5 H's. A vueltas con el verbo hacer. Tienes que elegir en cada momento en qué H estás. Tienes 5 opciones. Las cuento así despacio como las cuenta, pero la frase es suya. Aprender a hacer. Puedes hacerlo tú, para dar ejemplo. Puedes enseñar a hacer. Puedes hacer y puedes dejar de hacer. Y ahí van las 5 H's. No abuses de ninguna y vigila el equilibrio de las 5. Yo le suelo poner, con permiso del señor Kuch, un monopatín. Hacerlo tú o hacer que lo hagan son las ruedas. Y los pesos generalmente suelen estar ahí. Pero siempre nos queda estar aprendiendo siempre. De ahí mi insistencia. El motor sería, ¿no? Sí, siempre aprendiendo.
hasta la muerte. Ya no puedes vivir de lo que sabes, tienes que vivir de lo que aprendes. Es un lema para mí. Ya no puedes vivir con lo que aprendiste. Tienes que estar. Como pasaba toda la vida con los médicos, es que no vale estancarse. Hoy en día para nadie. Hoy tienes que estar permanentemente. Y hoy te sorprende, pero el aprendizaje inverso, ¿vale? Que es la otra, la AI, ¿vale? Ya no la IA, es aprendizaje inverso. Yo aprendo de ti, Iván, y tienes muchos menos años gastados que yo. Muchos menos, ¿vale? Pero lo que dejó un partido de pádel, por cierto, con 3 tíos que tenían menos años los 3 que yo. Tenían 18, 19 y 20. Y yo 62. Digo, tengo más años que los 3. Hostia, pues sí. No veas cómo jugaban los pibes, ¿eh? O sea, era una locura de velocidad de bola. Yo era asfixiadísimo, ¿vale? Y eso que jugaba con presencia con el mejor. Bueno, entonces, esas H's, ¿vale? Para mí requieren equilibrio. Esas dos centrales. Aprender, luego enseñar, lo estamos perdiendo. Necesitamos enseñarnos unos a otros. Hemos nacido para enseñar a otros. A nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿vale? A ayudarte. Hay algo de giver ahí. Y el último, muchas veces, que es difícil, y retomamos el tema del ego, es el dejar hacer. Salir del protagonismo. Tú no eres protagonista de esta historia. Tienes que apartarte y mirar. A veces en clase, como me preguntabas, yo incito a hacer una serie de cosas, una serie de reflexiones, pero para contestar bien a tu pregunta, lo que intento por todos los medios es que tengan una experiencia dentro del aula que motive atención, puntos de cambio. Y digo esto, por si te gustan, y vivamos en el acronimato. Yo soy un profesor, atención, con IVA. Antonio Mor, masiva. Y me dice, ¿cómo que masiva? Sí. Primero, soy un profesor IKEA. Yo no te monto el mueble. El mueble te lo montas tú. O sea, yo te doy la llave de Woody, la Allen, ¿sabes? Sí. La llave Allen. Y ahí apáñatelas. Después viene la V. Soy ventosa. Voy muy rápido en clase. Muy rápido significa que no te dejo ni respirar. Para tenerte en un sin vivir. Que la gente dice, madre, coño, qué intensito es este tío. A toda leña. O sea, hago teatro, te atropello. Te paso por encima, a ver si puedo. ¿Vale? Te pido permiso, ¿eh? Pero si quieres una clase lenta, pero yo te la hago rápida. Entonces, manga del bombero. No puedes beber todo el agua. Mete la boca ahí, pero eso tira mucha agua. Entonces, saca como un buffet de hotel, te saca una cantidad de información, ¿vale? A un poco, como dicen a los niños, a cholón. Totalmente. ¿Vale? Para que tú cojas lo que quieras. Así que ventosa. Entonces te intento pegar. Si es en online, pegado al cristal. Y por último, el que más me gusta. Soy un profesor IKEA, ventosa y anticuerpo. Te intento dejar una serie de pequeños, atención, pinchazos para que tú luego reacciones. Te vayas a casa, me insultes. Coño, el humorista, ahora resulta que no escucho, ¿sabes? No estoy escuchando la vida. Y tú tomes una capacidad de reacción. Porque en una sesión de 8 horas yo no te voy a cambiar nada. No tengo esa habilidad. No soy tan bueno. Lo que puedo hacer es, de alguna manera, pincharte algo para que tú luego reacciones y digas, estoy escuchando a mis hijos, estoy escuchando atención a mis amigos, estoy escuchando, ¿sabes?, a mi pareja. Eso es lo que yo quiero. Provocarte reacciones. ¿Vale? Es donde empieza el curso. Y por eso tengo esta manía de dejar el teléfono a todo el mundo. Que la gente me dice, ¿dejas el teléfono? Sí. Porque el curso empieza el día que te conozco. Y acaba cuando tú quieres. No cuando se acaba el curso. Eso lo aprendí los profesores norteamericanos. Que es una cosa de la que deberíamos aprender. No soy un profesor de un rato. Soy un profesor a partir de ahora. Ya no puedo. Ya nos hemos conocido, ya hemos conectado, ¿vale? Ya nos hemos alineado y ahora tengo que estar a tu disposición. Somos givers. Totalmente. ¿Vale? Ese es el asunto. Un día después de ya escucharte 3 veces en conferencias. Que tiene su mérito, ¿eh? Sí. Que las 3 las he disfrutado, de verdad. Aunque siempre repites, supongo que tienes varios discos. Me obligan, ¿vale? En cierta manera, pero bueno, entonces a veces... te obligan a siempre de seguir... Ellos me dicen, tienes un patrón, tienes que hacerlo, ¿vale? Pero siempre... Para dar la misma experiencia siempre. Claro, pero para que no cambie. Entonces, lo que sí, el otro día, por ejemplo, me pasó que en un level up, en vez de ser el último, fui el primero. Hice una charla diferente. Vale. Que estuvimos considerando, oye, pues otro canto, ya mucho más de empresa, menos motivacional, más con un centro de gravedad, de alguna manera como cuando los equipos de fútbol, baloncesto juegan en zona o al hombre, en baloncesto, o en fútbol, dice vamos a jugar en un 4-4-2, entonces el esquema y los jugadores son los mismos, pero tú puedes jugar a lo mejor, atención, con los dos centrales más, o sea, ¿era un reinicio de tu negocio o era otro? Eran dos reinicios de tu negocio, pero en el principio no podía una fecha, dije, Antonio, pues vente al principio. Vale. Y entré cuando el público está en otro modus, está en otro mood. Puedes jugar con otras cosas. Y luego yo tengo esta especie de posesión, yo lo personalizo todo. Hoy tengo una charla, por ejemplo, en una compañía de seguros y se la personalizo con el nombre de la compañía. Claro. O sea, el castellano es muy rico y me gusta hacerlo específico para la gente. Siempre, varias, dijéramos, charlas de preparación antes de hacer la charla. Vale. Haces simulacros, ¿no? Sí, cuanto más sudas en tiempo de paz, menos sangras en tiempo de guerra. Es prepáratelo bien para cuando llegue el día
el toque, el detalle. Yo soy muy partidario, por ejemplo, de preguntar, ¿hay alguien de cumpleaños ese día? ¿Alguien que acaba de ser padre o madre? Entonces, ese gesto de... Ellos tienen que tener la sensación real, sin engañarles, de que te lo has preparado para ellos. Claro. No vale venir con la misma pila, ¿sabes? Luego hay un tipo que tengo mucha admiración por él, que es el Mago More, que dice siempre, More me dice, no hay que cambiar de contenido, lo que hay que hacer es cambiar de cliente. Es buena, ¿eh? Es muy buena, Sí, es sí. muy buena. Como dice, tú tienes el mismo discurso y se lo vas dando a empresas diferentes. Es muy brillante el Mago More. Muy brillante. Simpático, además tiene muchísima carga de profundidad. Este también tiene para mí un perfecto equilibrio entre la parte de show, Sí. que es show, es mago, Sí. y tal. También le pasa a Luis Pi, a Pedro Fitter, Sí. que he hecho cosas con él y la verdad es que es otro de los que dices, oye Luis Pi, en fin, ven contigo donde quieras, porque es que te ríes, te lo pasas bien dentro y durante la charla, vamos, o sea, en fin. Bueno, yo a More le conozco de cuando yo era pequeño que veía Mota. Entonces Perdona, yo... Iván, tú todavía eres pequeño. Bueno, sí, pero piensa que lo que hablábamos antes del porcentaje, yo lo pensaba que un 10% de mi vida ahora mismo es... Yo ahora el sábado que viene cumplo 19 años. Entonces un 10% es Insultantemente joven. es un 1,9 años. Entonces, claro, un 10% para mí es una barbaridad, pero en verdad es ni 2 años. Entonces yo digo, cuando era pequeño, a lo mejor con 5 años y veía a José Mota, para mí hace muchísimo tiempo. Entonces eso, yo conocí a More y luego con los años he visto esa faceta más rollo pues empresa o discurso de desarrollo personal y leí... Tú le has dicho, Mota me fascina. Sí. Sí, te has dado cuenta tú también. Te has dado cuenta. Sí, sí, sí. Me tiene fascinado Mota. Yo me he criado con Mota. Tiene una capacidad extraordinaria, y un grado de profundidad que yo creo que la gente ve, ¿vale? Que no es solo, es que el tipo cuenta muchas cosas a través del humor. Muchas. Muy rápido, muy, te diría que le doy la top nota, ¿sabes? More, por supuesto, me parece More se mantiene muy bien ese equilibrio, pero lo que hablamos es de personalizarnos las cosas. Yo siempre pienso todo personalizado. Vivimos, me he estado poco en Japón y allí tiene una especie de posición por la personalización. Todo está personalizado. Necesitamos sentirnos un poco únicos, de alguna manera lo somos, ¿no? Y entonces creo que entonces yo intento por todos los medios, o sea, hago conferencias personalizadas. O sea, vas 3.000 y pico. Si doy un ciclo de conferencias a mi gran empresa y querida Sanitas, por ejemplo, o al Santander, en cada una de las ciudades hago una cosa diferente, porque el público, de alguna manera, en el País Vasco no es igual que el público de Galicia, el de Castilla y de tal. Entonces, retoco cosas. Estoy en un ciclo de una compañía de seguros y tengo ciudades diferentes y no hago las conferencias iguales. Claro, yo me estaba fijando que en las 3 que te he escuchado, ciudades te he escuchado en Barcelona 2 veces, en Mallorca una, creo. En Mallorca, que es cuando hablamos, y claro, no sé si te vi en Valencia. En Valencia creo que no sé, ese que fuimos, no, ese no fuiste. Pero las 2 que he estado, claro, se habla catalán. Entonces siempre haces la broma esta de parlo catalán. Entiendo que el País Vasco no lo hace. Es un tema de respeto, ¿vale? En Cataluña. Por meterse cariño a Cataluña, ¿vale? Y porque he vivido aquí muchísimos años de mi vida. Claro. La gente me dice, ¿aprendiste catalán? Pero ¿cómo iba a aprenderlo? A donde fueres, haz lo que vienes. Yo que me encantan los idiomas, me encanta aprender cosas. Sí. No tengo mucha habilidad para aprender idiomas, pero me voy a Italia recalculando. O sea, recalculando. Claro, recalculando, ¿vale? Tengo que aprender a ver cómo se dice en polaco, pero digo en polaco, en ruso, o en ucraniano. La idea es siempre intento eso. Yo siempre digo esto. Yo vine aquí a la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de Barcelona porque me dio la gana. Hostia. Atenta a las normas, chaval, ¿vale? Por respeto al pueblo. Y luego, aparte de que yo nunca entro, soy daltónico a nivel de temas de sociedad y política, no me meto nunca en esos temas, siempre pienso, oye, aquí, Cataluña, coño, he vivido aquí desde los... yo cuando llegué aquí me encontré un taxista que me dijo, ¿cuánto tiempo llevo usted aquí? Me dice el tipo, 25 años. Y pensé, ¿cómo se pueden llevar 25 años en un sitio? Y yo me tiré 30 años después. O sea, ¿tú le dijiste a él por cómo se puede llevar 25 años en un sitio o él te lo dijo a ti? No, yo le dije a él. Cuando me monté en el primer taxi en la estación de Sants, que venía de un tren de Galicia, de La Coruña, tal, que tardaba varios días en llegar. El Estrella Galicia le llamaban, tardaba casi 24 horas, era una barbaridad. Salías a las 5 de la tarde y llegabas del día siguiente a las 3. Yo creo que pasaba por todos los pueblos de España, incluso los de Andalucía, no sé, era una barbaridad. Y venía además en el tren, cuando siempre estaba en el tren, ¿vale? Con una persona que me dijo, era gallego, me dice, ¿no hablas catalán? Uy, no vas a entender nada, yo todo el mundo habla catalán, ¿eh? Tipo de esos perverso y malvado, bromista, que le dices, y yo venía completamente asustado, estaba acojonado, perdido. Digo, pues voy a estudiar una carrera.
pues no vas a entender nada, ¿eh? El primer año lo por perdido. Y yo pensé, me acuerdo que tal, venía ahí en segunda clase y tal, que por cierto a mitad de la noche me di cuenta que estaba abrazada a la señora de al lado, yo creo que me echaba de menos a mi madre, bueno. Y entonces me monto en un taxi y digo, ¿ahora cómo le digo yo a este hombre que voy a dónde voy? Y me monté en un taxi y le dije, ¿habla usted español? Y dice, pero claro, hombre, y era gallego. Y ya pensé, bueno, tengo un taxista allá en Barcelona que me vaya a todos lados. Hostia. ¿Pero qué te han contado? Me dijo, hombre, si aquí todo el mundo habla gallego y habla español, todo el mundo, nada, te han engañado, hombre. Pero sí que es verdad que en la escuela, ¿vale? Se hablaba catalán, en la escuela ya al cabo de un mes no sabía muy bien quién hablaba qué y me daba igual. Tenía el cerebro plástico y en 3 meses, si quieres, y en 2, entiendes perfectamente y aparte, además el gallego y el catalán son muy parecidos. Caixa, merda, es más o menos lo mismo. Sí. Estas ¿Sabes? cosas. Que encantadísimo porque, bueno, creo que también me educó un poco el aprender otro idioma. Pero en el caso del pegado con la carrera me costó, ¿eh? Que sí, la carrera era dura. Me apretaban. Y ahora me alegro. Me forjaron, ¿vale? O sea, había que estar a la altura. Había que estudiar, como todas las carreras, ¿eh? Yo no soy muy partidario de hacer esto que dicen, las unas carreras son más difíciles que otras. Es tu entorno, tu momento. Y no creo, depende. Hay gente que se le hace más árida una que otra. Hacer una carrera universitaria es una cosa complicada. Bueno, ahora tenéis unas carreras que yo llamo Macedonia. Ahora hay derecho con plastilina, tal. Ay, ¿Sí? La gente hace unas carreras rarísimas. Carreras de... que están... Ahora cruzáis, no hay nadie que... Yo hago derecho. Eso es muy raro. En mi época la gente estaba en una carrera. O sea, ¿te refieres a algo como derecho ya de...? Ahora hacéis 2. Ya. 2, 3 con ciclos. Le ponéis un, ¿sabes? Ahora hacéis como un menú. De primero, de segundo y de postre. Sí. Y ya, antes hacíamos, yo estudio esto en ingeniería, pues está. Luego si quieres estudiamos otra. Pero ahora me hace mucha gracia porque creo que, bueno, es una forma un poco de enfocarte más y de hacer una preparación más, dijéramos, específica para lo que tú luego quieres hacer. Además, Iván, nunca sabes a los 18 años a qué te quieres dedicar. No. O sea, no. Ahora estoy con esa empresa y hago 1000 cosas, pero es que ahora luego lo pienso y digo, hostia, la gente de mi generación cuando termine la carrera tendrá 21 años y a mí me quedan 2 o 3 años. O sea, en mi vida, del año pasado a ahora, ha metido un vuelco, un giro... Pues ya tus 19 años son iguales que los míos. ¿No? Tus 19 años son mucho más maduros que los míos. Yo a los 19 años estaba empanado, yo y toda mi generación. Había más tristes y más tontos, ¿vale? Yo creo que era de los tontos, pero da igual. Tú tienes unos 19 años muchísimo más maduros, muchísimo más informados y con muchísimos más recursos. Y también más retadores y más complicados, ¿eh? Entonces, yo soy un fan de las nuevas generaciones. Que la gente dice, ahora la gente no es verdad. Yo creo que hay de todo. Como tenemos otras reglas, los mayores se asustan con los jóvenes. Claro. Pero tenéis otras habilidades que nosotros nunca tuvimos. Tenéis una capacidad de gestionar la información mejor, tenéis una actitud diferente. Simplemente, a veces, y es una cosa que no me gusta a los humanos, cuando no entendemos algo, lo rechazamos. Pero yo no creo en eso. Así que yo necesito estar, pero yo intento, por eso decía lo del pádel, siempre juego al pádel, que es uno de los pocos sitios donde puedo jugar con gente joven, con gente, porque luego los tengo en clase. Claro. Y entonces necesito entender cómo funciona la cabeza de un niño, niña, de un joven, sí, de 19 años. Socialmente estamos mucho más ecuánimes, hemos avanzado muchas cosas, ¿vale? Y vosotros sois la generación esperanza. Yo no creo en este asunto de cómo no. ¿Que tienen un idioma propio a los de 14 años? Vale, bro. Pues a mí no me da cringe. ¿Vale? Masivo. Vale, sí, se ven, que, ¿sabes? Vale, full random, ¿sabes? Está rotísimo, que dicen ahora, me encanta. Pero que yo veo que, ¿sabes? También lo tuvimos nosotros. ¿Por qué no? Sí. Es un lenguaje para decir que somos una generación y queremos de alguna manera tener un grado de privacidad. Sí. Un niño ahora de 14 años, de los que llevan, lo digo con cariño, el pelo brócoli, sabes que hay gente que lleva el pelo brócoli, ¿vale? Sí. Ese tiene, atención, una serie de información que cambia con sus amigos, con sus amigas. Totalmente. Y que no quiere compartir porque quiere tener un grado de, lo hemos hecho todos. Privacidad. Tienes cuando tienes 14 años tieis la testosterona multiplicada por 25, ¿vale? Tu mielina no acaba de tal y tienes lo que llaman un momento de edad en la que te estás construyendo. Vamos a dejarles, ¿sabes? No es como todo, no es como yo quiero, ¿sabes? Siempre ha habido saltos generacionales. Ahora quizás acelerados porque la tecnología lo amplifica todo y para mí es el centro en este momento. Y considero que llega a aún más jóvenes, me refiero, desde mucha más temprana edad se extiende algo que es propio de la edad. Ese vocabulario, todo lo que se contiene en redes sociales. Y lo decía uno que él no piensa decir bro hasta que los americanos no digan tío. Dices una cosa que nos hemos copiado de ellos y yo no pienso decir es verdad. Yo no pienso decir bro hasta que los americanos no doblen la rodilla y digan qué pasa, tío, WhatsApp, tío, ¿vale? Así que si ellos no lo hacen, que me hacía gracia como diciendo nos hemos exportado esto, igual que llevar los pantalones abajo,
que viene el tema de cárceles americanas. ¿Sabes? Sí. Bueno, de Hispanoamérica y todo esto. Pero bueno, pues por lo que te he comentado antes de que vimos en Barcelona, otras en Barcelona, en Mallorca, es que cuando hablamos, que fue en Mallorca, y ya comentamos esto del podcast y demás, lo primero que nos dijiste es, ¿cuándo vais a empezar a ganar dinero de verdad? Sí. Mi socio y yo nos miramos a la cara y estuvimos un buen rato hablándole luego en el hotel y demás, porque nos chocó esa pregunta, porque tiene bastante trasfondo. Y entonces tú nos hiciste una pequeña explicación, pero considero que es, tío, es una pregunta... Yo he hecho el doctorado en el tema de los emprendedores. Hice una comparativa entre la perspectiva, dijéramos, cómo se ve el emprendedor en España y cómo se ve en Estados Unidos, ¿vale? Y me he dedicado, he sido emprendedor y lo sigo siendo, porque eso se nace, ¿vale? O no se nace, se entrena, voy a decirlo, pero sé siempre. Una vez eres emprendedor ya no puedes dejar de serlo. Diferencio emprendedor, atención, de visionario, que eso antecede, ¿vale? Gente que es visionaria, pero luego de gente que es gestor. Entonces veo que algunos gestores quieren ser gestores y tienen que emprender para serlo. Y algunos son emprendedores, pero quieren seguir siendo y no quieren gestionar. Luego se van a otra persona. O sea, hay tres modos. Una cosa es visión, otra cosa es emprender, arrancar, y otra cosa es luego Totalmente. dar igual. Entonces, tengo algunas normas que he ido aprendiendo con los años, ¿vale? Siempre te va a costar el doble de dinero, el doble de tiempo. Eso es el 2, el multiplica por 2, ¿vale? Hablando de 2. El número ideal de socios, sé que os va a doler esto, es impar y menor de 3. Esta es una norma. No lo dijiste en ese Si momento. puedes intentar estar solo, evitas por un tema de... Si no, hice hace poco un pequeño vídeo, mira que tus valores sean los mismos que tu socio. Porque lo que va ahí detrás para mí de las parejas y de los valores, de las parejas y de los matrimonios son los valores. Si los valores coinciden, es raro romper. Atención, ¿eh? Yo siempre digo que ningún avión se ha estrellado por tema de turbulencias. Hay turbulencias en empresas y en parejas y demás y en amistades, pero si los valores están ahí, es la ley de la gravedad. Eso se va a aguantar. Porque el ala del avión está diseñada, según el principio de Bernoulli, para que esto se mantenga. Entonces, cuando lo que más le pregunto a los emprendedores, cómo no iba a hacerlo con vosotros, es esto. ¿Vosotros cómo ganáis dinero? Primero, ¿cuál es tu QR? ¿Qué resuelves? Porque hay gente que no lo tiene claro. No ir a una empresa, no me cuentes tus... ¿Qué ayuda? ¿Qué problema resuelves? ¿Qué miedo quitas? Eso. ¿Qué problema resuelves? Entonces, yo creo que los humanos deberíamos llevar a los emprendedores en bañador un QR. Para que me diga, ¿qué resuelves? A mí que me gusta tanto vivir en el acrónimato, que vivo de forma acrónima. Entonces, una vez tienes eso es, ¿cómo vais a ganar dinero? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Si quieres, hacemos fuerzas de Porter, hacemos un DAFO, un SWOT análisis, herramientas, ¿vale? Que al fin y al cabo nos pueden ayudar. Pero debajo es, ¿cómo monetizáis este asunto y lo conviertes, atención, en un asunto rentable? Y entonces esa fue la pregunta que os hice. ¿Cuándo vais a empezar? Hay compañías como de las famosas que han empezado el modelo de negocio consiguiendo clientes, captando una masa, dijéramos, de clientes para después. Pero en el trasfondo siempre hay esto a dónde va. Necesitamos un marco mental de cómo vamos a ganar dinero. ¿Cuándo va a empezar a ganar dinero? Y os hice esa pregunta un poco en un intento de aportaros y de hacer eso que te contaba antes del anticuerpo. Meteros un bicho dentro y mirar el cabrón del mar, piropo con insulto. Totalmente. Le dijo, puta, nos ha dejado aquí, tío. Y ahora cuando vamos Pero para bien, ¿eh? Pero lo digo para bien. El objetivo era cero perverso, era todo lo contrario, deciros, os veo listos, os veo muy espabilados, sois lo que llamo gente periscopio, estáis con la cabeza más alzada, estáis mirando, me la gente periscopio, como los submarinos que sacan el cacharro están ahí, tipo zarigüeya, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando, la zarigüeya. La zarigüeya que está ahí como observando. Que en el servicio militar anterior se decía cuando entraba el teniente en el barraco y decía esta frase, a mí me fascinaba, atenta a la compañía. Todo el mundo se pone de pie y entra el teniente o el sargento, quien será. Atenta a la compañía es, hoy estamos poniendo un poco la atención y vosotros que estáis atentos. Es un reconocimiento, pero tienes que ser capaz de tangibilizar, cristalizar, aterrizar. Sí. Porque si no... Que está quedando en el aire. Vives en el mundo del poema, de la poesía. Bueno, sí. Entonces, el emprendedor tiene que cometer errores, pero por favor, cuanto antes y lo más baratos posibles, pero cometerlos. Tienes que cometer errores, coño. No vas a llegar. La vida es fracaso y éxito. Fe. Se llama así. ¿Tienes fe? Pues ya sabes. Por favor, el acento en la E, que veo mucho calentado ahora. Fracasando se aprende mucho. Sí, ya. A vueltas con mi admirado Hilato Puria, que como sabes, ha perdido. Ahí va a demostrar el tío que es. Y yo voy a confiar en él. Yo también. Creo que es un tío que va a demostrar que sabe perder. Y mi frase siempre es la misma. Cuando juego yo, si no estás preparado para perder, no mereces ganar. Así que necesito que ahora, y sé que lo va a hacer. Bueno, ya las declaraciones que ha hecho me han parecido de felicitación y la palabra esa que ha puesto ahí, ¿vale? Sin excusas. Me cerraste un ojo y luego me cerraste el otro.
sin excusas. Muy grande este tipo, ¿eh? Ya lo era cuando ganaba siempre, en el invicto, y era en el no invicto, y como dice, voy a volver mucho más peligroso. Y también me ha gustado la frase que ha dicho de, porque está saliendo todo este revuelo de que hay gente que dice que ha sido manipulado. También es verdad que se puede llegar a pensar porque es lo típico que se ha visto en Estados Unidos a lo largo de la historia. Estás en la Casa Blanca, estás luchando con un estadounidense. Cumpleaños de Trump. Cumpleaños de Trump. 250 años de historia americana. Claro, tiene todos los papeles para que quieran hacerlo y yo no lo descarto. Pero ha puesto una frase con todo el revuelo de la pelea es mía. O sea, dejar de hostias porque el que ha perdido soy yo, la victoria es nuestra, ¿no? Pero si todo lo que tú dices, yo creo que va a salir muy reforzado ahí. Se va a demostrar quién es. Creo que a veces sobreestimamos el tema de alguien que ha sido invicto, tal. Yo creo que es más completo, una persona que ya ha perdido. Quiero ver el otro lado, el reverso tenebroso, cómo es una persona cuando pierde. Claro. Porque vamos a perder. Porque hasta ahora no le hemos visto cómo reacciona ante la derrota. Y de alguna manera parece que cuando tienes una pequeña muesca en el tal, ya para mí te engrandece. ¿Vale? La diferencia en cómo se ve en España y en Estados Unidos, la diferencia a nivel empresarial se valora mucho más en Estados Unidos o en América cuando alguien ha fracasado. Es más, no te contratan si no has fracasado. Claro. Los americanos tienen esto y Claro. me encanta de ellos. Un tío con fracaso vale oro. Y de hecho yo me acuerdo Y aquí se le critica. Aquí en España ya pasa a ser un fracasado. Fíjate, fracasar, el participio, no, fracasado que no. Entonces, en Estados Unidos, cuando te dicen tú has fracasado una vez, no te queremos. Totalmente. No te queremos. Me recuerda a alguien que me decía, Antonio, quiero contratar a una persona de seguridad guardaespaldas que ya le hayan disparado. Claro, quiero alguien que ya haya pasado por el momento de estar en una situación complicada. No quiero un tío que invicto, o sea, una persona. Entonces, yo creo que ahora nos da una buena lección muy aprendible de esto. Es el hecho de que no tenemos que hacerlo todo el rato bien. Necesitamos eso, equivocarnos. Y el emprendedor, volviendo a nuestro origen de conversación, requiere esto, que de vez en cuando falles, te vas a equivocar. No me lo creería. Y me da mucha más credibilidad el hecho que tú me digas, mira, he fracasado. Yo he fracasado muchas veces. Siempre he intentado no convertirme en un fracasado. Y no me siento así. Y como tú te sientes, es exactamente como tienen los demás. Puedes esconderte si quieres, pero tú, atención, eres un reflejo de tu esencia. Si tú crees que eres un buen, atención, iluminador de podcast, pues igual lo eres. ¿Sabes? Eso es lo que vamos a percibir de ti. Entonces, el emprendedor a veces se queda completamente apagado cuando tiene un pequeño fracaso. Y yo, teoría americana, y en esto son buenos. Oye, ahora vales más. No quiero gente sin fracasos. ¿Vale? Quiero que ya hayan pasado por el barro, que hayan mordido el polvo y que hayan dicho, oye, ¿sabes que me ha sentido completamente miserable? Y ahora esto lo he hecho fatal. Entonces, simplemente muchas veces. Yo digo que en la palabra error, lo primero que hay que hacer es encajarlo, ¿vale? Fíjate lo que yo le recomendaría ahora a Super Topuria, que es encaja la derrota. Creo que ya lo ha hecho. Reflexiona por qué pasó esto. Si fue que entraste en el primer asalto demasiado fogoso, con un objetivo de tirarlo en los 2 primeros minutos, que fue lo que había prometido, ¿vale? Reflexiona qué consecuencias tiene. Es la otra R. Error tiene 2 Rs. Busca una oportunidad. Ahora eres más grande en la C. MMA ahora ya es más Topuria que antes. Y después, recalculando Topuria. Recalculando. Ese es el punto para mí. Que él lo que decía, voy a volver más peligroso. Va a volver y además más tiempo el combate. Sí. También entiendo un poco que a veces, lo que decías tú, la presión es la presión. ¿Vale? Bueno, aparte había prometido el KO en la primera ronda. Sí. Se han juntado muchas cosas. También es verdad que... Pequeñas cosas, tuvo una serie de problemas personales, claro, sin entrar en eso, que eso es una tema de suya, sí, con respeto, pero la mente es la mente. Se ha juntado muchas él es muy mental, mucho, ¿sabes? Y tal. Yo me gusta mucho, y siempre cuento esto, a pesar de que haya perdido, que es muy difícil hacerle daño, porque el tío, para mí es un extraordinario boxeador. Le da todo, ¿eh? También es muy bueno en el suelo. Por eso se está planteando cuando se retire meterla al boxeo. Sí. Tiene técnica de boxeo para el... Se vio en la pelea. Sí. El primer round parecía boxeo, o sea, solo boxeo, la verdad. Porque... Fíjate que yo he boxeado un poco en mi vida y cuando él al principio normalmente cabecea mucho, es muy difícil tocarlo. Ahí entró y se llevó unos cuantos jabs claro. Y el otro tiene un martillo. Bueno, ¿sabes? Es que yo creo que jugó así, peleó así porque había prometido en knockout en la primera ronda. ¿Qué pasa? No es solo prometer, porque es que ahí hay mucho dinero en juego, me refiero. Si tú prometes algo y encima lo cumples a ese nivel, a nivel de negocio se te cierran un montón de oportunidades, apuestas, tal. Que hay mucho en juego, ¿no? Y bueno, entonces que en el segundo asalto estuvo a punto, no sabemos cuán de cerca estuvo de agotarle el hígado. ¿Sabes? Que decía al siguiente, el gache decía, no me duele el hígado, a punto. Imagínate que por un momento, ¿vale? Faltaron 3 milímetros
de golpe, hoy sería otra la lectura. Y no puede ser que la lectura sea tan diferente, Yo, ¿vale? Habiendo estado tan cerca. Eso es lo que muchas veces en el mundo del emprendedor te digo. sí, Que a veces has estado a punto de conseguir el gran contrato, no lo conseguiste, no puede ser que eso cambie radicalmente todo lo que viene después. No. Entonces vamos a ser objetivos a la hora de ver un poco qué es derrota. Y él lo dijo muy bien, y ya lo venía diciendo, un tipo del que yo creo que todos podemos aprender, Todo. ¿qué es derrota? No, lo he intentado. Pues yo le mando este mensaje a los emprendedores. ¿Qué es derrota? From Ilia Topuria, ¿vale? By Ilia Topuria. ¿Qué es? Derrota es no intentarlo. Es asustarte, es quedarte rezagado, es no meterte en esta empresa. Otra cosa es que luego te dejes asesorar, por lo que yo llamo, que le pregunto siempre a los ¿cuál es tu comité ejecutivo? También te lo pregunto a ti. ¿Tienes un comité ejecutivo en lo qué? Sí, si tienes 5 o 6 personas que te quieren, Yo sí. pues eso, que tú dices, oye, llamo al comité a consultas. Las tengo bastante enmarcadas, sí, la verdad. Puede ser eso, una pareja, un padre, un tal, un amigo, un tal, una persona de fuera, y reúno al comité y le digo que me iba a tomar las grandes decisiones, porque al fin y al cabo, Iván, hay un 5% de decisiones que son las que marcan la arquitectura de tu vida. Totalmente. ¿Vale? Yo pienso que yo tengo un profesor de autoescuela, me acuerdo, Víctor se llamaba, ¿vale? Tiene 17 años y cara de gilipollas certificada por la ISO, ¿vale? Que me acuerdo, íbamos en el coche y me dijo en gallego, no niño, digo, dime Víctor, yo ahí conduciendo súper concentrado, o 95% do tempo, imos recto. Yo, Víctor, sí, y no otro 5%, imos tomar una serie de curvas que son las que van a definir dónde vamos a acabar. Y yo me acuerdo que pensé, ¿este tipo es profesor de autoescuela o filósofo oriental? Y me lo digo, Víctor, y esa frase dice, la leí en un libro inglés. Y me pareció buena. Le dije, pues Víctor, la frase es buena, el 95% de tu vida va recto. Y en el otro 5% haces pequeños giros que persona eliges como amigos, a que te dedicas a estar, que son las que marcan la arquitectura absoluta de tu vida. Y esas decisiones, ahora, volviendo a lo de antes, Topuria tiene una de esas. Puede dejarlo, que no creo que lo haga. No lo va a hacer. No, pero yo creo que el mundo ahora, aunque él no lo vea así, ahora le quiere más. Ahora es su mejor peleador. Sí. Ahora yo creo que volverá con el ojo de tigre como Rocky. Sí. Y será sonado si al final, ¿sabes? Es verdad que su oponente estaba en un momento, ¿sabes?, de quería cerrar bien su carrera. Sí. Y también lo que me gusta de él es, voy a felicitarle, que a veces, como dices tú, somos tendentes a buscar, ¿no? Yo voy a intentar, no quiero pensar en ningún tipo de manipulación, no me gusta hacer eso. Me parece poco elegante para la otra persona, que supo mantener su ritmo, sabes que las pasó negras también en momentos del combate, sí. ¿Vale? Y que, en fin, y aunque estuviera para mí Ilia en un peso que para mí no es naturalmente el suyo, no. Vale, pero bueno, fíjate de todas maneras la capacidad que tenemos a veces los humanos de aprender de otros sectores, que son las cosas que a mí más me gusta. Cuando me decías, contestando una pregunta que antes no te contesté, todo esto que estudio, tal cual, y esto que me fijo y tal, me permite también a veces generar aprendizajes, ¿vale? Cuando siempre este asunto de los norteamericanos, hablando de ellos, tienen una cosa que se llama After Action Review, revisión después de la acción. Y después de que lo hace el ejército americano, después de cada acción de combate, revisan, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que haber pasado? ¿Por qué se produjo esa disonancia? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer mejor la próxima vez? Son 4 preguntas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que haber pasado? Por tener expectativas. Atención, eso. ¿Por qué se ha producido esta diferencia? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que para mí ahora vale en el caso del combate, de una empresa en la que no está yendo como tú quieras? En fin. Y ahora te pregunto a ti, Iván, ¿ya sabes más o menos cuándo vais a empezar a ganar dinero de verdad? Sí, es algo que lo tengo bastante presente en el día a día, la verdad. Y bueno, ahora nos reunimos y le voy diciendo, vale, pues yo creo que es el siguiente paso. Y es ir escalando. Ahora justo en unas semanas va a hacer un año que este proyecto empezó y ya solo los últimos 3 meses. Tiene muchísimo éxito, ¿no? ¿Eh? Muchísimo éxito. En comparación a... Bueno, depende de lo que considere muchísimo éxito, ¿no? Pero sí, hace un año... Hostia, Eso es que tú lo creas, Iván. Fíjate cuando eres... Sí, para mí sí. Antonio, ¿qué tal te va? Digo, ¿comparado con qué? ¿Comparado con el año pasado? ¿Comparado con mis expectativas? ¿Comparado con lo que hubiera podido ser? ¿O comparado con otro conferenciante como yo? Claro. Comparado con el año pasado, increíble. Comparado con mis expectativas hace un año, menos de lo que me hubiese gustado. Sí. Pero sí, me lo tomo como una buena medida de crecimiento de, oye, no estoy donde me gustaría estar, pero estoy en un sitio que ni me imaginaba hace un año, ¿sabes? Entonces, ya eso... ¿Lo has pasado bien? Sí. El mejor año de mi vida a nivel profesional. Que es que estamos hablando de que tengo 18 años, es que lo que hemos dicho, no tengo casi experiencia. Es la primera empresa que mínimamente...
Claro, claro, claro. 19 años gastados. Bueno, 18 gastados. Y tienes atención, eso, 82 por delante. Claro. Tú vas a vivir 100. Yo incluso digo 150, porque... Es bastante probable que hagas eso. Mira Cordeiro, de la Singular University, que dice que dentro de unos años, de 50 años, hablan, tendremos una esperanza de vida que el ser humano cerebralmente aguanta. En cuanto podemos hacer partes biónicas, que nos podemos sustituir tema corazón, bueno... Yo creo que la tecnología, la medicina va a crecer mucho, todo lo que con la inteligencia artificial al nivel de que nos permita vivir 100, 110, 130, 150 años. Compara los últimos 100 años con los otros en 1900, en cuanto a desarrollo. Todo. Esto es de un nivel de exponencialidad brutal. Curva I igual a elevado a X, que estoy estudiando matemáticas, ¿vale? Esto es puramente exponencial. Entonces, yo lo veo. Fíjate que hablo mucho de personas cóncavas y convexas. Las personas cóncavas son, ¿vale? Aunque hay, según el criterio, si es físico-matemático, le dicen al revés, pero curvas que ríen y curvas que lloran, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, tú creces, pero puedes crecer de forma declinada, de forma exponencial, ¿sabes? Asintótica, o puedes crecer de forma exponencial. Creces. Creo que muchas cosas de esas decisiones que decíamos en la vida te permiten pasar de ser, atención, una curva convexa, cóncava o al revés. Por ejemplo, las buenas relaciones, para mí, hacen que tu vida sea absolutamente exponencial. Cuestan al principio, como la cocina, a fuego lento, pero después esto empieza a dispararse. En cambio, hay formas de crecer, ¿vale? Formarte, para mí, dedicarte a la formación, lo que llamo la transformación, que te cambie de verdad, hace que tu curva sea realmente, absolutamente, se vuelva vertical. Es muy difícil al principio, porque tienes que estar años, por eso a mí me gusta toda la formación. Puedes vivir rápidamente, atención, con más facilidad y meterte en un plano. Siempre creces, pero la clave está un poco en la curvatura de la experiencia, en cómo eres en fin. Entonces, yo quería eso, conseguir, si yo me voy feliz aquí con saber que os hice una pregunta, ¿vale? Un pregunting, y el que pregunta dirige. Sí. Entonces, yo tengo tú haces una pregunta a alguien y le puedes hacer un jaque mate. Totalmente. ¿Vale? Yo siempre pregunto esta broma que hago siempre. ¿Piensas ir a algún entierro de alguien que no ha ido al tuyo? Y la gente siempre se me queda bloqueada. Mucho sentido del humor, ¿no? Digo, ¿cómo va a ser un entierro de alguien que no ha ido al tuyo? Claro. Sí. Entonces, digo, siempre hago esta pregunta un poco para decir, el que pregunta, atención, y yo hago muchísimas preguntas. De hecho, mi primer libro, que se llama Pregunting, es un intento un poco, quizás torpe, de ver que las preguntas dan más valor que casi que las contestaciones. En una pregunta puedes decir muchísimas cosas, ¿vale? Y en una pregunta puedes arrancar un proceso de reflexión como el que habéis hecho vosotros, ¿vale? Cuando miraste a tu compañero Guillem y le dijiste, ostras, a ver, este pollo que nos está aquí contando, ¿sabes? ¿Qué? Y os dejé un pequeño virus. Eso es de lo que te hablaba antes. Un pequeño anticuerpo para que tú, a partir de las reacciones, incluso empiezas a mover fichas. Sí. Oye, vamos a hacer un business plan mejor estructurado que el que hicimos al principio. En fin, cuéntame una cosa, Iván, ¿por qué ha faltado para que sea un 10 esto? ¿10 el qué? Para que digas, tengo las expectativas y no las he cumplido completamente. Bueno, yo creo que a nivel económico siempre te pones unas cifras que dices, bueno, me gustaría hacer X miles más y no llegas. Pero ahora lo ves y dices, hostia, de aquí a 3, 4 meses sí que lo veo, a partir de ahora sí que creo que lo puedo cumplir. Me llama muchísima atención que la gente joven, ¿vale? O más que la gente joven, porque joven puede ser cualquiera que lo diga, los que son más jóvenes que yo, mucho más, sigan escuchando podcast, cuando realmente estamos en un mundo donde la gente te da tantos segundos como años tiene, o sea, 18 segundos, no me vas a dar más. Sin embargo, la gente se escucha un podcast. Se mira un podcast, sí. De forma brutal. Yo mucho. Yo escucho mucho podcast y de todo tipo. Bueno, sobre todo siempre empresa y demás, de vez en cuando otras cosas. ¿Cómo has modulado tu paciencia para que digas... A ver, yo soy un caso... ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos perfectamente. ¿Bien? Sí. Vale. Yo soy un caso un poco que no considero que sea la norma. Pero aún así, yo siempre he escuchado. A ver, yo desde pequeño siempre me ha gustado algo más política, un poco más de cosas un poco más serias. Entonces siempre me ha gustado mucho... ¿Lees, Iván? No. No. Fíjate, no, déjame que te diga que a lo mejor la gente dice, la gente joven no lee. No leen, pero escuchan podcast. Claro, es lo que te iba a decir. Yo, las horas que no he leído en mi vida las he sustituido por cientos, pero en plural, de horas de podcast. Desde que tengo 12 años... Podcasteo. Claro. El verbo podcastear. Yo con 11, 12 años ya escuchaba charlas TED sobre el sistema educativo y empecé a cuestionarme las cosas, tal. Entonces...
llevo muchos años escuchando podcast. Me De todo. acuerdo ahora de un cántico a mi amigo Ramón Barrera que dice siempre el sorprendizaje. Necesitaba sorprendizaje, que es el aprendizaje con sorpresa, ¿no? Esto hablamos de las emociones. Y que hace un TED, precisamente me acuerdo del por eso, que ahora hay otra forma de aprender. Yo ahora digo que, decía Marta Romo, creo que era, decía que la gente hace aprendizaje por picoteo. Me encantó cuando se lo oí, ¿vale? Que es una socia de Pilar Jerico. Y decían, yo aprendo por picoteo. Hoy ya no aprendemos del formato tradicional de leyendo libros manuales, ¿sabes? Como en el siglo XV, no. Hoy aprendes de YouTube, aprendes de la máquina de café, aprendes en el sentido de que estás con una charla con alguien, en una cena. El aprendizaje es esférico. Hice un curso en Harvard sobre este asunto, el nuevo modelo americano de cómo aprendemos un poco, de alguna manera, por todos los laterales. ¿Vale? Todo entra, información de todo tipo. Ves, oyes, escuchas. No quiero decir la gente joven ahora no lee. Y pues a lo mejor es que la lectura va a pasar a ser un mecanismo de atención que es complementario, pero no el único. Antes solo se aprendía en base a la lectura profunda y demás. Hoy tenemos muchísimo más interacción y por tanto hay otras formas de aprender. No hablo de que ahora la gente diga, no, yo aprendo jugando a la PS, a la Play. Que también, no, que también. Que también, Que yo le he echado muchas miles de horas de pequeño. Pues yo el otro día he mirado lo que he hecho que te va a hacer gracia. Resulta que tengo un ahijadito, ¿vale? Que es como un hijo para mí y he decidido aprender a jugar a la Play y he comprado una Play para él. Él tiene la suya, pero yo la he puesto en mi casa para que compartir datos con él. ¿La Play 5 o la Play 4? 5 Pro me he comprado. Claro, Muy bien. es lo que tiene, ¿vale? Sí, soy mayor, los juguetes me los puedo comprar más caros, ¿vale? Claro. Me he comprado una Pro, me he comprado un mando para él, otro para mí. Y entonces él el primer día no podía ni jugar al FIFA, ¿vale? Al FC 26, porque es que el niño, ¿sabes? Me arrolla. O sea, yo tiro las pelotas fuera, en fin. Entonces me he hecho un tema. Es que la Play tiene, supongo, igual no lo sabes, pero tiene un entrenamiento. Sí. Entonces empezaba a entrar dentro y he repetido varias veces todos los entrenamientos. Dar pases, tal. El aprender las cosas bien, ¿vale? No voy a hacer como cuando empecé a jugar otras cosas, que empecé y ya quieres jugar. El proceso de aprender de verdad. Lo vas a tomar. Entonces, sigo estando en el entrenamiento y llevo 2 semanas y sigo jugando, entrenando. Sigo regateando, tal, ya hago algún caracoleo, ya, ¿sabes? Ya me puedo hacer ahí un cucurella, que no me hagas eso, lo voy a hacer en el partido. La idea un poco es que voy a hacerlo bien para intentar aprender de una forma optimizada, que son las cosas que ahora no aprendemos rápido. Aprendemos a esquiar, yo aprendí mayor a esquiar, ¿vale? Y como vengo del judo y no me importa caerme, no me importa tanto, sí. pero intenté aprender más o menos bien, procesos desde el primer día. O sea, no quiero procesos tal, pero a veces no se puede. Y luego aprende de todos lados, viendo vídeos, mirando a gente cómo lo hace, haciendo shadowing, que me gusta mucho, es yendo detrás de otros esquiando, lo mismo. Entonces, ahora voy a intentar ver y optimizar el proceso de aprender a jugar al FIFA. Que me encuentro con amigos que me dicen, te reviento, ya. Pero yo voy a aprender bien. Tú las bases las vas a coger. Sí. Voy a probar, voy a hacer esta experiencia, a ver cómo se aprende una cosa bien, a ver qué digo. Porque dice que la mayoría de los niños, hablando con la IA, me dice, aprenden jugando. Está muy bien, comete muchos errores y le dedica muchas horas. Yo no, a lo mejor no tengo tanto tiempo, pero voy a intentar un poco este proceso, como vendría a ser aprender un idioma o tal, lo voy a hacer de forma un poco ordenada, a ver cuánto mejoro o a dónde llego. Lo hice, por ejemplo, con el pádel. Aprendí muy mayor a jugar al pádel, muy mayor, tenía 50 y pico años, pero aprendí desde el primer día, me cogí un profesor y hice en derecha y revés de pared hasta que lo tenía bien. Un profesor magnífico. Y ahora no quise correr, jugar partidos, tal. Voy a hacerlo de forma más o menos ordenada. Y luego jugar los partidos que me decían, que le pegaba. Pero voy a intentar aprender las cosas en vez de forma desordenada. A ver otra forma de llegar a los sitios. Claro. ¿Vale? Es un poco un punto en el que estoy intentando ahora. Pues, Mar, antes de terminar, simplemente te quería preguntar si me tuvieses que dar un consejo, o a mí o a mi socio, que tenemos ahora 19 años, estamos en una empresa, bueno, vivimos un montón de cosas, estamos aprendiendo todo el día. ¿Qué consejo nos darías? Pues déjame que dicen que los consejos, los amigos y los cojones son para las ocasiones, pero yo te voy a dar 2 reflexiones que me gustaría que tuvierais presentes. Primero, entender perfectamente en la vida la diferencia entre me gustaría y quiero. No es lo mismo me gustaría que quiero. Quiero implica muchas más cosas. Quiero es una forma de vivir la vida. Entonces, hay mucha gente me gustaría montar una empresa. Esto lo he aprendido desde el principio con los emprendedores. Me gustaría montar una empresa. No sé si te va a ir bien, pero es altamente posible que le vaya mejor a los que quieren de verdad. Querer es querer. Lo digo en inglés. Quiero que te cage. Ya sabes, que te cazas. O sea, es que me mato, como por mi Andrea Mato. Esa es una parte importante para mí. Define lo que te gustaría y lo que quieres. Y ya huye del me encantaría. Me encanta la gente que realmente quiere algo. Yo le llamo esto la mirada Harajuku, que dicen, que es una mirada especial de alguien que realmente va por algo, ¿vale?
la tienen muchas de las personas que hemos hablado hoy aquí, ¿no? La tiene Topuria. Sí. Es que quiero, no es que me gustaría. No quiero. Quiero. Y ese quiero, atención, incluso con las relaciones. Quiero a esta persona. No me gustaría estar con ella, es que quiero estar con ella. Y la otra parte es descansa. Que es una cosa, no te las modelos cuando dicen, esta cosa es muy guapa, dicen, sí, es que descanso y duermo bien. Y parece muy guapa. Pero es el mejor mensaje que me han dado a mí cuando yo, que lo sigo siendo, he empezado como emprendedor. No trabajes todo el rato. El músculo se construye cuando descansas, no cuando lo rompes en el gimnasio. Y tenemos en este momento, por un tema de exceso de tiempo, aparcado un poco el tema del descanso. Tienes que hacerlo por responsabilidad. Si no, otros van a pagar el precio. Y las mejores ideas, las mejores historias, nacen en tiempos de descanso. No nacen en tiempos de... Está muy bien excitar el tema del negocio, pero no vale trabajar 24 horas porque te acabas agotando. Yeah. Entonces, ya es que es muy difícil de ver esto, ¿vale? Yo tengo años en entender que los descansos, ¿vale? Entonces tengo sensación de necesito entrenar más. Soy muy deportista y me hablaba ahora de mi compañero de Pancho, del Ironman, Sí. pero el tío descansa muy bien, es lo que hace muy bien. Por eso es campeón, porque él descansa, sabe descansar. Para cuando toca parar, ¿vale? Dice, oye, bueno, tanto mental... El descanso es igual de importante que el entrenamiento. O O más. más. ¿Vale? Porque es cuando realmente creces. Entonces, aseguros, tampoco nos vayamos al otro lado, pero ese equilibrio entre el tema para mí es el mejor mensaje que os puedo dar. Uno, decide qué peleas quieres pelear. Acuérdate de Pirro, de las batallas pírricas. Elige qué batallas quieres luchar, ¿vale? Y sobre todo, y muy importante, tienes que descansar. Vivimos en un momento que estamos, atención, hiper, ultra trabajando y de alguna manera la falta de descanso es lo que nos hace que cometamos errores. Nos pasa con el tema de pensar. Mucho hacer, poco pensar. Así que la idea es que el descanso te va a dar brújula, no cronómetro. Te va a permitir elegir las direcciones correctas, reflexionar. ¿No te ha pasado, Iván, que te levantas por la mañana con una idea diferente a la que tenías ayer? El descanso produce una sensación de un poco de me encanta Pedri, me fascina ese jugador. Totalmente. El tío que hace eso para el partido, lo hace a Toni Kroos, ¿vale? Uno de cada para no meterme con ningún equipo. ¿Qué hacen? Llevan el ritmo de velocidad que quieren. El partido lo trazan con tiralíneas como ellos quieren. No se puede ser más listo ni mejor que es que podamos bajar el ritmo. Bajan el ritmo del partido, lo sube cuando necesitan. Y eso es una cuestión, vamos, que para mí es lo que da el éxito. Pues Antonio, me encantaría seguir hablando, pero bueno, no pasa nada. Ha sido un placer. Ahora tenemos que estar en pulso ya aquí ya. No te me hagas. Pues ha sido un placer, Antonio. De verdad que he podido aprender mucho y espero seguir pudiendo. Yo os voy a seguir de cerca y voy a comprarme acciones. Tenéis que sacar y salir en bolsa ya. ¿Vale? Cuando salga. Vale, yo os voy a sacar de vuestro podcast tal y voy a invertir ahí. Voy a invertir dinero que sé que tal. Porque veo que queréis. De verdad lo pienso. ¿Vale? ¿Tú crees que sí, queremos? Sí. Sí, lo vi por el acercamiento que hicimos el primer día que nos conocimos, ¿vale? Me fui con esta sensación de un poco de rum en mi cabeza. Estos tíos quieren. Estos no va a ver que los pare, ¿sabes? Y ahora es competencia, pues sí que hay una cantidad de gente, algunos famosos de podcast y tal y cual. Sí, da igual, yo voy a hacer mi partido, ¿sabes? Hemos venido aquí a aprender, no a compararnos. Con lo cual sí que hay gente que tiene no sé cuántos miles de tal, pero me pareció bonito un poco compartir un rato con vosotros. Oye, pues te agradezco este rato y nada, ha sido un placer. Como dicen en Instagram, al toque mi rey. Al toque mi rey. Espero que os haya gustado. Un abrazo, familia.